Quitar la vida a los propios hijos es más que un crimen atroz. La conciencia alterada de una mujer bajo sustancias fuertes o un ciclo emocional doloroso puede llevarla a tomar medidas tan desesperadas. Cuando el cuerpo es incapaz de lidiar con el estrés, el caso de alto perfil de Veronica Youngblood sirve como un ejemplo vívido y horrendo de cómo una psique perturbada, relaciones poco saludables y el estrés constante pueden tener consecuencias irreversibles. Veronica cometió un horrible crimen. Sin embargo, durante el juicio, la joven afirmó que, a pesar de sus acciones, siempre había sido una buena madre y deseaba lo mejor para sus hijos. Esta historia provoca tanto ira como simpatía. Pero para entender qué llevó a Veronica a cometer un acto tan atroz e inhumano, debes retroceder unas pocas décadas y ver lo que tuvo que soportar. Quizás sus propios traumas infantiles contribuyeron a esto, pero eso no la exime de responsabilidad. Veronica Youngblood, nacida como Verónica Castro en los suburbios de Santa Rosa, en el centro de Argentina, en 1986, tuvo una infancia abusiva. Era la mayor de 2 hijas en la familia y fue criada junto a su hermana Mara, que nació en 1988. La infancia de la niña fue empobrecida y difícil, pero el hambre y la falta de necesidades básicas fueron lo peor. Sus padres no trabajaban, abusaban del alcohol y desahogaban su ira en su hija mayor golpeándola casi todos los días, a veces hasta el punto de que no podía caminar. El abuelo tampoco tenía sentimientos cálidos hacia sus propias nietas, viéndolas como bocas hambrientas adicionales que necesitaban ser alimentadas. Verónica creció sabiendo que no tenía a dónde acudir en busca de protección y apoyo. Se sentía superfluo en su propia familia, siendo su hermana menor la única persona verdaderamente cercana a ella. Cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y separaron. Su padre no tenía ningún interés en el destino de sus hijas. Sin embargo, su madre, que estaba tratando activamente de organizar su vida personal, no necesitaba hijos. Verónica se vio obligada a convertirse en escort sin educación para poder mantener a sí misma y a su hermana menor, ya que no veía otra opción. Quedó embarazada a los 15 años y dio a luz a su primer hijo, una hija llamada Sharon, cuando tenía 16. Nunca reveló el nombre del padre de su hija mayor, y probablemente tampoco lo sabía, habiéndose quedado embarazada de uno de sus muchos clientes, un miembro de un extraño culto. Sin apoyo ni asistencia durante su adolescencia, la chica se unió a una extraña secta religiosa sudamericana conocida como Uman. Era una colección de diversas creencias y posiciones cultuales, incluyendo los fundamentos del catolicismo, el espiritismo y la cultura africana. En Umbanda es costumbre honrar a los guías espirituales que pueden comunicarse con las almas de los difuntos. Los seguidores del culto creen en la reencarnación y el desarrollo espiritual a través de una variedad de prácticas. Verónica, una chica impresionable y decidida, fue rápidamente impregnada con las peculiaridades de esta creencia y, basándose en los recuerdos de su hermana menor, comenzó a creer que podía comunicarse con espíritus y los difuntos. Verónica habló sobre escuchar voces y ver sueños, y creía que después de la muerte, el alma de cada persona renace para una vida mejor. Lo más probable es que un culto religioso así fuera un terreno fértil para el desarrollo de enfermedades mentales. Dada la difícil infancia de Verónica y su propio abuso inherente, los otros miembros del culto la trataron con amabilidad y amor, lo que más le faltaba. Así que ella creyó cada palabra que dijeron sobre mudarse a los Estados Unidos y conocer a Ronald Youngblood. ¿Cuándo decidió Verónica mudarse a los Estados Unidos de América? Se desconoce, pero ocurrió a finales de la década de 2000. Cuando tenía poco más de 20 años. Llevando a su joven hija, se estableció en Hampton Roads, Virginia. La joven atractiva consiguió un trabajo en una empresa de servicio de acompañantes. A finales de 2008, Verónica conoció a un tipo llamado Ronald Youngblood. Era unos años mayor que ella y piloto en la Marina de los Estados Unidos. Ronald y Verónica se conocieron por primera vez cuando él utilizó los servicios de la empresa donde ella trabajaba. Ronald parecía estar inmediatamente atraído por esta joven, ya que expresó el deseo de seguir comunicándose. Pronto, él insistió en que Verónica dejara el escort y comenzaron a vivir juntos. Y, en 2009, la pareja legalizó oficialmente su relación en una de las capillas de Las Vegas, celebrando una pequeña ceremonia sin invitados. Después de la boda, la vida de Verónica se volvió estable por primera vez, y ya no tenía miedo de mirar hacia adelante y hacer planes con confianza. Tenía su propia casa, un esposo cariñoso con un trabajo estable que la mantenía completamente, y Verónica podía centrarse en hacer su hogar cómodo. Lo más importante es que Ronald adoptó a su hija Sharon y la cuidó con amor y afecto. Cuando la pareja dio la bienvenida a su hija Brooklyn en 2013 estaban encantados, y la heredera mayor estaba encantada de tener una hermanita, Sharon Youngblood. Después de la boda, Ronald le dio a Verónica y a su hija mayor su apellido, a pesar de que la niña no fue adoptada oficialmente.
Sin embargo, la niña lo llamaba papá y se acercaba a él. Ronald trató de no negarle nada, le prestó atención y ayudó a criar a la niña. Sharon creció para ser una niña brillante, sociable y con propósito. Le iba bien en la escuela, tenía muchos amigos y era extrovertida y amigable. Estuvo involucrada en deportes desde una edad temprana, incluyendo ser miembro del equipo de animadoras de la escuela y jugar al tenis. Pero la chica logró el mayor éxito en el patinaje artístico, así que era fácil trabajar con Sharon porque se sentía a gusto sobre el hielo, como si estuviera en su elemento. A lo largo de su infancia y adolescencia, compitió regularmente en competiciones de patinaje artístico, ganando numerosos premios. Se le profetizó una exitosa carrera deportiva, citando la tenacidad y diligencia de la joven patinadora artística. Desafortunadamente, no estaba destinado a ser, debido a una vida familiar inestable. Después de varios años de vivir juntos, la relación de Ronald y Verónica comenzó a deteriorarse. Ambos cónyuges tenían personalidades difíciles, eran extremadamente emocionales e inflexibles. Si al principio pudieron llegar a un acuerdo, ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer concesiones ahora. Además, los cónyuges comenzaron a hacerse muchas maldades el uno al otro, lo que resultó en frecuentes escándalos que involucraban aclaraciones violentas de las relaciones, acusaciones mutuas e insultos. Además, Ronald era extremadamente celoso y controlador. Sí, antes de la boda, prometió olvidar lo que hizo su elegida. Se lo recordaba cada vez que tenía la oportunidad. Él afirmaba que la sacó del barro proporcionado por su hijo, y ahora exige que ella siga sus reglas. Los desacuerdos familiares comenzaron a escalar en agresiones físicas, con el esposo y la esposa turnándose para iniciar la pelea. Ambas partes presentaron denuncias de violencia doméstica a la policía. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos informes fueron retirados rápidamente y los cónyuges continuaron viviendo juntos. Para ser justos, los niños no estaban involucrados en las discusiones de sus padres y nunca fueron físicamente dañados. Sin embargo, sus estados emocionales solo pueden ser objeto de especulación. Ronald fue enviado a Centroamérica, específicamente a la República de Honduras, para cumplir con su deber en 2014, y su familia lo acompañó. Durante este tiempo, las relaciones entre los cónyuges se deterioraron significativamente. Verónica informó a la policía local que su esposo la estaba agrediendo, restringiendo sus finanzas al bloquear su tarjeta y prohibiéndole usar internet o conducir. Ronald más tarde afirmó en su defensa que lo hizo después de descubrir que su esposa le estaba siendo infiel. El esposo creía que al negar a su esposa dinero, transporte personal y la capacidad de comunicarse con su amante, podría mantenerla en casa. Como resultado, Verónica presentó una denuncia ante la embajada de EU, y su esposo fue extraditado de Honduras y devuelto a los Estados Unidos. Sin embargo, este incidente no tuvo ningún impacto en su carrera y pronto fue trasladado a Washington, D.C., al Departamento de Maine de la Armada del país. Sin embargo, las relaciones de la pareja eventualmente se deterioraron, lo que resultó en una ruptura y un conflicto continuo. En 2016, la pareja se mudó a Florida, donde Ronald tenía un nuevo trabajo. Para ese momento, prácticamente se habían separado, pero continuaban viviendo bajo el mismo techo. Y Ron seguía brindando todo su apoyo a Verónica y sus hijas. A principios de 2017, la familia se había mudado nuevamente, esta vez al pequeño pueblo de Ogden, Virginia, donde los esposos comenzaron el proceso oficial de divorcio. Ron y Verónica no se separaron, sin embargo, incluso después de que su matrimonio terminó. Vivían en la misma casa, pero claramente ya no podían soportarse. Ambos afirmaron más tarde que, pase lo que pase, querían criar a los niños juntos, pero Verónica no tenía ninguna fuente de ingresos y ni siquiera podía permitirse alquilar una habitación. El tema de la custodia futura de los niños se volvió particularmente agudo, y Verónica se dio cuenta de que no podría criar a los niños por su cuenta porque todos eran completamente dependientes de Ronald. Él también era consciente de esto y aprovechaba cada oportunidad para recordárselo a su esposa, recurriendo ocasionalmente al chantaje directo, lo que volvía loca a la joven. Llevada a la desesperación, Verónica decidió solicitar un préstamo bancario para que pudieran tener algo de dinero propio. Sin embargo, como balista, incluyó a su todavía esposo legal sin informarle. Cuando Ronald recibió una llamada del banco, estalló otro escándalo. Naturalmente, se negó a actuar como avalista, y las acciones de su esposa le proporcionaron otra razón más para humillarla. Es cierto que unos meses después, la pareja pudo llegar a un acuerdo, y los escándalos entre ellos disminuyeron por un tiempo.
Según la decisión del tribunal, pueden seguir viviendo juntos y criando a sus hijos sin que se les cobre pensión alimenticia. Pero la verdad no duró mucho. Ronald demandó a Verónica en el otoño de 2017 acusándola de comportamiento agresivo e inadecuado. Él afirmó que su esposa rompió su smartphone lanzándolo contra la pared, ahogó su laptop en un lavabo con agua y rompió el parabrisas de su coche con una piedra. Después de eso, Verónica fue obligada a mudarse y se le prohibió visitar Irán. Al mismo tiempo, la hija menor, Brooklyn, recibió temporalmente la custodia total de su padre hasta la próxima audiencia judicial. 3 semanas después, el divorcio fue finalizado. Sin embargo, después de recibir el certificado de divorcio, los excónyuges reanudaron la convivencia, y los tribunales y la batalla por la custodia parecían estar resueltos. Aproximadamente 6 meses después, los excónyuges aparecieron juntos en la corte nuevamente, pero esta vez presentaron un acuerdo de varias páginas que detallaba su plan de custodia para su hija en común. Ronald fue trasladado a Missouri, y su exesposa e hijos lo acompañaron. Pero primero, Verónica quería resolver oficialmente una serie de matices respecto a la custodia de su hija, Brooklyn. Ronald acordó proporcionar a su exesposa una vivienda cerca de su casa para que pudieran criar a su hija juntos. El tribunal aprobó el documento en abril de 2018 con la mudanza programada para agosto de ese año. Un mes después, sin embargo, Verónica revirtió abruptamente su decisión y regresó a la corte. La joven buscó la asistencia de un abogado quien tuvo que redactar y enmendar competentemente el acuerdo previamente aprobado. Verónica explicó que estaba haciendo esto debido a circunstancias cambiadas. Para entonces, había completado su formación en la escuela de enfermería y le habían ofrecido un trabajo bien remunerado en Octo. De esa manera, podría más o menos mantenerse a sí misma y a las niñas, sin necesidad de mudarse tras su exmarido. Además, el nuevo trabajo prometía ayudarla a encontrar y pagar su propio lugar para vivir. Debido a su nueva situación, Verónica ahora buscaba la custodia total de su hija Brooklyn, como se detalla en una enmienda al acuerdo. Se celebró una nueva audiencia en julio de 2018, un mes antes de la salida programada a Missouri. Sin embargo, el tribunal se negó a modificar el acuerdo previamente aprobado, y los excónyuges debían trasladarse a otro estado para compartir la custodia de su hija en común, como se había acordado anteriormente. Verónica pareció estar de acuerdo con la decisión del tribunal ya que no hizo más intentos de impugnarla. Ronald presentó un aviso legal 2 semanas después de la última audiencia judicial, indicando su nueva dirección donde viviría después de la mudanza, que estaba a menos de un mes de distancia. Estaba en camino con solo unos pocos detalles menores por finalizar. Todo parecía ir según lo planeado, pero Sharon y Brooklyn solo tenían unos pocos días de vida. Una llamada inquietante. La noche del 5 de agosto de 2018, Sharon, de 15 años, llamó a los servicios de emergencia con un mensaje inquietante. La niña estaba llorando, jadeando y con dolor. Ella suplicó ser salvada, y él expresó su deseo de vivir. Ella afirmó que estaba gravemente herida. Cuando el camarógrafo preguntó qué había pasado, ella explicó que su propia madre le había disparado con una pistola. Sharon afirma que ella y su hermana menor estaban dormidas cuando su madre entró en la habitación y disparó a Brooklyn. Al sonido del disparo, la hermana mayor despertó, literalmente paralizada por el miedo. Le preguntó a su madre, ¿qué estás haciendo? Verónica respondió que estaba llevando a sus hijas a Dios. Sharon intentó huir, pero Verónica le disparó por la espalda. Estaba al borde del colapso. Llegó a la siguiente habitación, donde se encerró y pidió ayuda. El operador le aseguró a Sharon que la ayuda estaba en camino y le pidió que esperara unos minutos. Pero luego escuchó a las chicas gritar desesperación india, seguido de otro disparo. Luego hubo un silencio aterrador y la llamada se desconectó. La policía y los paramédicos llegaron a la escena alrededor de las 10 p.m., pero ya se había revelado una imagen aterradora. Ronald, que estaba de negocios en otra ciudad en ese momento, también había llamado al 911 pidiendo que alguien viniera a su casa inmediato porque su exesposa, según él, había hecho algo terrible. Verónica ya había llamado y le había contado todo, pero Ron se negó a creer lo que ella decía. Sharon fue la primera en ser descubierta, tendida en el suelo con 2 heridas de bala, una en el pecho y otra en la espalda. Increíblemente, a pesar de la masiva pérdida de sangre, todavía tenía un pulso débil y estaba intentando desesperadamente sobrevivir. Sharon fue trasladada rápidamente a la unidad de cuidados intensivos del hospital más cercano. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció al día siguiente. El cuerpo sin vida de Brooklyn fue descubierto en su dormitorio, en su propia cama. Fue asesinada con un solo disparo en la cabeza. El padre de la niña llegó aproximadamente 1 hora después y corrió a casa tan rápido como pudo. Pero el paradero de Verónica seguía siendo desconocido
hasta que los servicios de emergencia recibieron otra llamada de un hombre llamado Manuel, quien informó sobre el paradero de Verónica. Manuel fue uno de los abogados con los que la joven consultó en la primavera de 2018 respecto a la custodia de su hija menor, Verónica, ya que el abogado argumentó más tarde en el tribunal que inmediatamente le pareció una joven bastante seria, serena y responsable, luchando por la custodia de sus queridas hijas. Además, era muy atractiva físicamente, estaba divorciada y no tenía pareja en ese momento. Los dos rápidamente hicieron clic, lo que resultó en un tumultuoso romance. Solo unos meses después, Manuel notó algunas rarezas en su comportamiento que despertaron su interés, específicamente las creencias religiosas de Verónica y sus inquietantes declaraciones sobre el próximo encuentro con Dios. A finales de julio, Verónica llamó a Manuel y lo invitó a su casa, diciendo que necesitaban tener una conversación seria. Cuando llegó, la joven estaba sola en casa, mientras su exmarido y los niños se quedaban con los parientes de Ronald. Las luces estaban apagadas en la casa, pero había velas encendidas por todas partes, creando un ambiente romántico, y había una cena para dos en la mesa. Le dijo que había perdido el puesto de enfermera que tanto esperaba y que, como resultado, se negaba a mudarse a otro estado. Verónica también sorprendió a su novio cuando reveló que estaba embarazada de él. Esta información fue posteriormente desmentida. Manuel no sabía cómo reaccionar, así que Verónica intentó seducirlo y atraerlo a la intimidad. Según Manuel, no pasó nada entre ellos esa noche, porque Verónica lo hizo sentir extrañamente incómodo y amenazado, como si su vida estuviera en peligro. Le pidió tiempo para considerar cómo proceder antes de salir apresuradamente de su casa. En la tarde del 5 de agosto, Manuel escuchó que alguien tocaba el timbre de su puerta. Abrió la puerta y encontró a Verónica en el umbral. Ella estaba aterradoramente tranquila, sin ninguna emoción en su rostro. Verónica pidió que la dejaran entrar a la casa, pero antes de que Manuel pudiera hacerlo, notó una pistola en sus manos y se asustó tanto que amenazó con llamar a la policía si no se iba de inmediato. Pero Verónica, con la misma expresión de piedra, respondió que podía hacerlo porque ya no le importaba. Luego reveló que había matado a sus hijas, así que la policía la estaba buscando de todos modos. Manuel se asustó mucho después de escuchar esas palabras, así que cerró la puerta y corrió hacia el teléfono. Mientras Verónica regresaba a su coche de alquiler, entró y esperó a ser arrestada. La detención y una imagen completa del crimen. Cuando la policía llegó a la casa de Manuel, Verónica estaba en el asiento del conductor, y junto a ella, en el asiento del pasajero, estaban las armas cargadas que él había usado para disparar a sus hijas horas antes. La joven no opuso resistencia. Su rostro permaneció impasible. Además de la pistola, en el coche se encontraron varios cargadores llenos. Ya en la comisaría, Verónica confesó que había comprado la pistola en una exhibición 10 días antes para asesinar a sus hijas y luego suicidarse. Según ella, decidió dar este paso desesperado para vengarse de su exmarido y evitar que se llevara a su hija a Brooklyn. También declaró que su vida personal no funcionó y se deprimió. Aparentemente, la hija mayor notó el extraño comportamiento de su madre y sospechó que algo estaba mal. Porque unos días antes de la tragedia, ella le preguntó directamente si tenía intención de matarlos. Pero lo que la madre le dijo sigue siendo un misterio. En la tarde del 5 de agosto, Verónica dio a su hija una suite, en la que previamente había mezclado pastillas para dormir, para que las niñas no se resistieran. Cuando se quedaron dormidas en su habitación, la madre sacó un arma cargada y se fue a la de su hija. Primero fue a la cuna de Brooklyn, pero luego levantó la pistola hacia su cabeza y apretó el gatillo. Sharon se despertó sobresaltada por el disparo, pero no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que le preguntó a su madre. Verónica respondió que llevaría a ella y a su hermana a Dios, antes de apuntar con la pistola a su hija mayor. Pero Sharon saltó de la cama, corrió hacia la puerta y fue inmediatamente disparada en la espalda. Pudo correr a la siguiente habitación y pedir ayuda, mientras su madre intentaba abrir la puerta. Cuando Verónica entró en la habitación, Sharon gritó y recibió un segundo disparo en el pecho. Verónica luego llamó a su exmarido y le contó lo que había hecho, y que también se iba a suicidar. Ella culpó a Ronald de todo, afirmando que lo odiaba y que él había arruinado su vida. Sin embargo, la joven cambió de opinión sobre dejar su vida por razones desconocidas, y fue a la casa de su novio, donde fue arrestada. John Blow admitió plenamente su culpabilidad, y cuando le preguntaron qué castigo se impondría a sí misma, la mujer sugirió la pena de muerte. Cabe destacar que en Virginia, tal medida no se ha utilizado en mucho tiempo, y Verónica era consciente de ello. Juicio y sentencia. Inicialmente,
La acusada rechazó los servicios de un abogado y admitió plenamente su culpabilidad, pero de repente cambió su testimonio y decidió contratar a un defensor público. Más tarde afirmó que escuchó voces diciéndole que hiciera esto a sus hijas y ella obedeció. Verónica también afirmó que tuvo una infancia difícil, recordando solo golpes y hambre, y que su exmarido finalmente mató su fe en la posibilidad de encontrar felicidad en la vida. Añadió que no quería que sus hijas enfrentaran el mismo destino. El juicio tardó mucho porque Verónica se negó a salir de su celda y asistir a las sesiones. Además, intentó suicidarse varias veces pero fue salvada cada vez y no se causó lesiones graves. El abogado defensor intentó persuadir al tribunal de que su cliente sufre de un trastorno mental que se desarrolló como resultado de traumas infantiles, la influencia de una secta religiosa y el abuso por parte de su exmarido. El abogado defensor también afirmó que Verónica estaba loca durante la escalada y no era consciente de sus acciones. A pesar de los esfuerzos del abogado, el tribunal vio un cálculo frío en las acciones de la mujer porque había comprado armas con anticipación, prometido a los niños dulces a cambio de pastillas para dormir, y luego procedió a llevar a cabo su terrible plan. Sus acciones no fueron espontáneas. No podían ser descartadas como un estado de efecto o un deterioro severo de la enfermedad mental. El veredicto final del caso se emitió en marzo de 2023. Verónica fue condenada y sentenciada a 78 años de prisión. De hecho, esta será su sentencia de por vida. Muchas personas pensaron que el comportamiento de Ronald en la corte era extraño. No parecía ser un padre afligido y cuando su exesposa sollozó en la corte, él sonrió con desdén. Tras el veredicto, solo declaró que estaba satisfecho con el resultado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos lo que sucedió en Malasia en 2003. Kani Yoong, de 28 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial metropolitano después de cenar con amigos. Su familia presentó un informe de persona desaparecida a la policía, y las autoridades pronto hicieron un descubrimiento impactante. Muchos malayos todavía recuerdan la historia de Kani Yoong. Esta tragedia ha conmocionado al país, no solo porque fue tan terrible y absurda, sino también porque ocurrió en un centro comercial conocido y prestigioso con cámaras de vigilancia. Kani Yoong Leikian nació en Malasia el 18 de julio de 1974. Era la menor de 2 hijas y tenía un vínculo estrecho con sus padres. En 1995, Kani viajó a los Estados Unidos para continuar su educación y seguir una carrera en tecnología de la información. Viviendo en los Estados Unidos, conoció a un hombre llamado Brandon. Era ciudadano estadounidense y de ascendencia china, cuyos padres inmigraron de Singapur hace más de 20 años. Kani y Brandon eran amigos al principio, pero su amistad rápidamente evolucionó hacia una relación romántica. Brandon se convirtió en un amigo muy cercano para Kani. Él trató de apoyarla en todo y ayudarla. En 2001, la pareja se casó. Kani había alcanzado sus metas profesionales y personales. En 2003, trabajaba como analista en San Diego, planeaba el futuro con su esposo y deseaba convertirse en madre. Sin embargo, ese año, una serie de eventos culminaron en sucesos horribles. El padre de Kani, Vijay, fue diagnosticado con cáncer en 2003, así que decidió regresar a Malasia para verlo y apoyar a su familia durante este difícil momento. La fecha era el 1 de junio de 2003. Kani llegó a Malasia con Brandon. Brandon regresó a los Estados Unidos en unos días, mientras Kani permaneció en Kuala Lumpur y pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a su padre, quien estaba recibiendo tratamiento en una de las clínicas de la capital. Todos los días hablaba con Brandon por teléfono durante horas. Hablaban de todo, incluyendo a sus 2 gatos, y ella le reprendía por darles de comer en exceso. Casi parecía que estaban hablando de sus hijos. Su padre le habían quitado un riñón, pero afortunadamente, su salud estaba mejorando. Se estaba recuperando. Por eso, el 14 de junio de 2003, Kani planeaba regresar a los Estados Unidos. El día antes de su vuelo invitó a su madre Pearlie, a su hermana Elsie y a sus amigos cercanos a una cena de despedida en un restaurante de uno de los centros comerciales populares. Esa noche, el 13 de junio de 2003, Kani y su madre llegaron al lugar designado más tarde que los demás. No pude encontrar un lugar para estacionar en la calle frente al centro comercial. Kani tuvo que conducir por el estacionamiento subterráneo, que no era gratuito. Pero la madre de Kani estaba preocupada por algo más que la tarifa.
Sin embargo, el estacionamiento no estaba bien iluminado. Dejaron el coche y subieron al segundo piso, donde se encontraba el restaurante. Connie estaba encantada de ver a sus amigos de la infancia. No había visto a algunos de ellos en mucho tiempo, y tenían mucho de qué hablar. En unas pocas horas. Empezó a notar que se veía cansada. Le preguntó a su madre si quería irse a casa. Pearlie respondió que había tenido un día muy ocupado y no le importaba irse, asegurando a sus amigos que volvería pronto. Connie se levantó de la mesa con su madre y su hermana, Elsie. Las tres fueron a la máquina para pagar el estacionamiento. El terminal de pago estaba en el primer piso del centro comercial, y como mencioné, el estacionamiento estaba en el sótano, esperando en la fila para el terminal. Connie se dio cuenta de que había dejado un ticket de estacionamiento en su coche. Les indicó a su hermana y a su madre que se quedaran en la fila, y bajó a recoger la multa. La cola en la terminal había desaparecido. Pero Connie no había regresado en 10 minutos, así que su hermana comenzó a llamarla. La primera llamada no fue respondida, y la segunda fue dirigida al buzón de voz. Algo estaba obviamente mal. Elsie y Mal llegaron al estacionamiento, sorprendidos. Descubrieron que el coche de Connie ya no estaba allí, dieron varias vueltas al estacionamiento. Después de eso estaban seguros de que Connie se había ido con el coche. Pearlie estaba segura de que algo le había pasado a su hija porque Connie no se iría sin decir nada. El estacionamiento estaba mal iluminado, pero las cámaras de vigilancia podrían proporcionar algunas respuestas. La seguridad del centro comercial inicialmente se negó a mostrar las grabaciones a los familiares de Connie, pero finalmente cedió después de que su madre suplicara ayuda. Alrededor de la medianoche, Pearlie y Elsie se sentaron frente a un monitor, viendo las imágenes que los sorprendieron y confirmaron sus peores sospechas. Las imágenes mostraban el coche de Connie saliendo del aparcamiento subterráneo a gran velocidad y rompiendo la barrera, mientras alguien más lo conducía. La calidad del video no era satisfactoria, sin embargo, estaba claro que la persona en el asiento del conductor era probablemente un hombre, y Connie estaba sentada junto a él en el asiento del pasajero, con su cuerpo pegado a la puerta, tratando de mantenerse lo más alejada posible del conductor. Pearlie fue a la comisaría de inmediato después de ver las imágenes y presentó un informe sobre la desaparición y el secuestro de su hija. La policía inició una investigación y la familia y amigos de Connie recorrieron todo Kuala Lumpur con la esperanza de encontrar su coche, un Proton Tiara morado. Mientras tanto, el esposo de Brandon, Connie, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Llamó a la esposa varias veces pero no pudo comunicarse con ella. Llamó a su madre y ella le contó lo que había pasado. La desaparición de Connie sorprendió a Brandon. Pearlie lo escuchó llorar por teléfono. Solo al amanecer los amigos y familiares de Connie regresaron a casa. Desafortunadamente, su búsqueda no tuvo éxito. La policía estaba difundiendo información sobre la desaparición y llevando a cabo su propia búsqueda, la cual no proporcionó ninguna esperanza. Las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde Connie fue secuestrada no ayudaron a identificar al hombre que conducía el coche. Han pasado más de 72 horas desde que sus seres queridos la vieron por última vez. Las autoridades sabían que si Connie Young había sido secuestrada, no era por un rescate, porque si el dinero hubiera sido el motivo, el secuestrador se habría presentado hace mucho tiempo y habría exigido un rescate. Y esta situación no se veía bien, como lo evidenció un descubrimiento siniestro hecho por la policía el mismo día. El coche de Connie fue dejado en una calle de la ciudad. La llanta delantera derecha estaba en tan mal estado que era seguro asumir que el coche había sido conducido con una llanta desinflada durante bastante tiempo, y como resultado, estaba literalmente destrozada. En la parte trasera del coche, en el asiento del pasajero, había una gran mancha roja. Los expertos forenses recogieron raspaduras del asiento trasero, huellas dactilares del volante y otras partes del coche. Había mucha evidencia en el coche. Hablaré más sobre ello más tarde. La familia y los amigos de Connie no han perdido la esperanza, y esperamos que regrese a casa sana y salva. Desafortunadamente, al día siguiente, después de que se descubrió el coche, todas sus esperanzas se desvanecieron. El 17 de junio. Un trabajador de la carretera detectó un fuerte y desagradable olor que emanaba de una alcantarilla cerca de una carretera. Cuando levantó la tapa, descubrió un cuerpo que alguien estaba intentando quemar
con 2 neumáticos de coche y palos. Un equipo de destacados expertos forenses de la Policía Real de Malasia llegó a la escena de inmediato y descubrió neumáticos de coche llenos de concreto que anteriormente se habían utilizado como soportes para señales de tráfico, yaciendo sobre el cuerpo. Quienquiera que la golpeó estaba tratando de dificultar la identificación. Los peores temores de la familia se confirmaron después de que se descubrió el cuerpo, pero se dijo incorrectamente que no creerá que su hija está muerta, hasta que reciba una confirmación. Hasta que lo hagan, seguiremos esperando que la encuentren viva. Ella dijo que la familia iba a la morgue. Sin embargo, el doctor declaró que no podían confirmar si los miembros de la familia de Kanyong habían tomado muestras de ADN para un análisis comparativo. Los resultados de la pericia cumplieron con el peor de las pesadillas de los padres de Kani. El cuerpo descubierto es sin duda el de su hija. Según algunas fuentes, incluso antes de que los resultados de la prueba de ADN pudieran ayudar a los miembros de la familia a identificar las joyas en el cuerpo, Pearlie, una madre amorosa, creía y esperaba que su hija estuviera viva hasta el final. Es difícil imaginar la tortura emocional que tuvo que soportar. La autopsia reveló que Kani sufrió heridas de arma blanca en el abdomen. Un experto en medicina forense también descubrió signos de estrangulación. Un paño estaba atado alrededor del cuello de Kani en varios nudos. Además, se descubrió semen dentro de su cuerpo, lo que sirvió como fuente de ADN. Unos días después de que se descubriera el cuerpo, ocurrió un evento que planteó numerosas preguntas sobre el trabajo de las agencias de aplicación de la ley. Subramaniam Ravichandran, un oficial de policía encubierto, informó a sus superiores que la noche de la desaparición de Kani, él y su compañero estaban patrullando las calles de Kuala Lumpur en su motocicleta. Tanto él como su compañero estaban vestidos de civil. Notaron un coche estacionado en el lugar incorrecto, ocupando la mitad de la carretera, y decidieron detenerse cerca para ver si había alguien dentro. Acercándose a la puerta del conductor, Ravichandran notó a un hombre al volante y a una mujer junto a él, en el asiento del pasajero. Llamó a la ventana. Y cuando el hombre detrás del volante bajó la ventanilla un tercio, le mostró su identificación policial y le preguntó qué estaba haciendo allí, a lo que el conductor respondió que simplemente estaba sentado allí y charlando con su novia y que no estaba haciendo nada ilegal. A continuación, el agente pidió que se le revisara el documento de identidad, tanto al conductor como a su acompañante. Mientras el hombre al volante entregaba los documentos, la mujer en el asiento del pasajero hacía señales extrañas con las manos. Parecía que estaba pidiendo ayuda. Cada vez que su supuesto novio se giraba hacia ella, ella se detenía. Noté que el oficial le pedía al conductor que saliera del coche. El conductor reaccionó con ira, diciéndole a Ravichandran que no era un oficial de policía, sino un ladrón. Tras estas palabras, subió la ventana y alcanzó la llave en el encendido. Cuando el policía se dio cuenta de que el coche estaba a punto de arrancar, sacó su pistola y disparó a la rueda delantera derecha, haciendo que el coche acelerara. Ravichandran y su compañero comenzaron una persecución en motocicleta, pero no pudieron alcanzar a un coche con un neumático pinchado. Esta es la versión oficial. Dado el estado de las cosas en la policía malaya en ese momento, no fue sorprendente que el oficial de guardia no llamara a refuerzos ni notificara a nadie sobre lo ocurrido. Ese coche con un neumático pinchado era el Proton Tiara Morado, el transporte de Kanyong, y será descubierto abandonado en unos días. Aunque la persecución no terminó a favor de la policía, ahora tienen documentos del conductor. El conductor era Ahmad Nashib, un RS de 27 años, y el pasajero era Kanyong. Y si el oficial en esa situación se hubiera comportado de manera diferente, tal vez Kani todavía estaría viva. Desafortunadamente, Ravichandran informó a sus superiores sobre la situación, solo después de que se descubrió el cuerpo de Kani. La posesión de documentos sobre el sospechoso por parte del oficial fue probablemente el único resultado positivo de esa noche. Aparte de la familia de Kenny, muchos malayos vinieron a despedirse de ella. Brandon estaba devastado por la muerte de su amada esposa. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar a Ahmad Najib. Resultó que nunca vivió en la dirección que figuraba en sus documentos. Pero su nombre era real, así que había varias maneras de encontrarlo. La policía comenzó a buscar el nombre en los documentos del registro de matrimonios documentados. Se encontró una coincidencia en la Agencia Nacional de Apoyo Social. Ahmad Nashib Benaris nació y creció en Muar, Malasia. Era el segundo de 4 hermanos y hermanas en el hogar. Dejó la escuela para poder trabajar y ayudar a su familia. En 1998. Se fue de Muar a Kuala Lumpur. Más tarde se casó y tuvo 2 hijos. Desde el año 2000 ha sido limpiador de cabinas para Malaysia Airlines. La policía comenzó a vigilar a su esposa después de conocer su nombre y lugar de trabajo.
trabajaba en uno de los bancos Metropolitan, y esperó hasta que terminara su turno. Los policías disfrazados de civiles la siguieron y descubrieron su dirección de casa. La policía ahora sabía dónde vivía Ahmad, pero necesitaban asegurarse de que él estuviera dentro de la casa para evitar asustarlo. Mantuvieron vigilancia sobre la casa durante 3 días, pero cuando los investigadores comenzaron a dudar de la capacidad de Ahmad Najib para vivir con su familia, él desapareció. Sin embargo, estas eran conclusiones apresuradas. En el cuarto día de vigilancia, alrededor de las 4 a.m., notaron que un taxi se detuvo frente a la casa y Ahmad Najib salió. Solo un minuto después, fue esposado y llevado a la comisaría para ser interrogado. La información sobre el arresto y la identidad del sospechoso se difundió rápidamente en la prensa. Muchas personas que conocían a Ahmad Najib no podían creer que él fuera responsable del secuestro y la muerte de Kani Ong. Era un esposo y padre devoto de 2 hijos y daba la impresión de ser un buen hombre. Sin embargo, los oficiales pronto se dieron cuenta de que era un lobo con piel de oveja. Najib se mantuvo tranquilo durante el primer interrogatorio, afirmando que solo estaba dispuesto a hablar con el jefe de la División de Investigación Criminal. Comenzó a negar su culpabilidad. Solo después de que se le presentaron pruebas que lo vinculaban con Kani Ong, su confianza comenzó a desvanecerse gradualmente. Al principio, le mostraron 2 identificaciones que había dado al oficial de guardia la noche en que Kani fue secuestrada. Los oficiales luego afirmaron que descubrieron manchas de sangre en su chaqueta y jeans, y que el análisis de ADN casi con seguridad mostraría que era sangre de Kani Ong. No fue hasta que Najib se dio cuenta de que los oficiales no estaban fingiendo y que tenían pruebas irrefutables de que no estaban blufeando. Admitió que secuestró y asesinó a Kani en 10 días, comenzando el 23 de junio de 2003. Ahmad fue llevado a juicio, donde reiteró su confesión. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo una investigación en la que Najib mostró todos los lugares donde estuvo con Kani y explicó en detalle cómo y cuántas veces la obligó a tener relaciones íntimas con él, así como cómo la mató e intentó deshacerse de su cuerpo. Descubrieron pruebas que respaldaban las afirmaciones de Najib en cada lugar donde él llevó a la policía. Las cámaras captaron a Ahmad Najib en el aparcamiento subterráneo donde todo comenzó. Según él, estaba esperando a su exjefe, quien lo despidió y quería vengarse. Cabe señalar que la versión sobre el exjefe no ha sido confirmada. Escondiéndose en la oscuridad, se dio cuenta de que Kani buscaba algo en su coche y decidió aprovecharse de eso. La empujó dentro del coche y la amenazó, diciéndole que si intentaba huir o pedir ayuda, se arrepentiría. Kani cayó en trance y obedeció todas sus órdenes. Luego, se subió al asiento del conductor y salió del estacionamiento a toda velocidad, rompiendo la barrera. Después de detenerse en una zona industrial, comenzó a acosar a Kani. Pero justo en ese momento, un oficial de policía vestido de civil se acercó al coche. Najib estaba intentando persuadir a los oficiales de que solo se dio cuenta de que había secuestrado a la mujer equivocada cuando el oficial pidió ver sus identificaciones. Incluso si asumimos que tenía la intención de secuestrar a su ex jefa, esto no lo absuelve de culpa. Sin duda, ella habría encontrado el mismo destino que Kani Ong. Según sus palabras, Najib escapó de la persecución. Aunque el oficial tenía sus documentos, no pensó en dejar que Kani se fuera. Se detuvo en la carretera para cambiar una llanta, que había sido perforada por una bala. Un coche con una mujer dentro estaba estacionado cerca de donde él se había detenido. Se acercó a ella y le pidió un gato. Quería cambiar la llanta, pero luego se dio cuenta de que Kani le estaba señalando a la mujer con las manos, quien le había prestado ese gato. Así que abandonó la idea y se marchó. Poco tiempo después, llegó a un lugar desierto y obligó a Kani a tener una relación íntima con él amenazándola con un cuchillo. Luego condujo a otro distrito, obligando a Kani a satisfacerlo una vez más. Ambos estaban en el asiento trasero, y Kani le suplicó por misericordia. En su lugar, le quitó la vida. Luego golpeó su cuerpo en una alcantarilla cerca de una carretera, condujo un coche a otro lugar y lo abandonó allí. Después de 16 horas, regresó al lugar con un bidón de gasolina e intentó ocultar las pruebas del crimen. Las pruebas de ADN confirmaron que el semen descubierto dentro del cuerpo de Kani Ong pertenecía a Ahmad Najib Benaris. Su ADN y huellas dactilares también fueron descubiertos en el coche, proporcionando evidencia adicional e irrefutable de su culpabilidad. Los expertos también determinaron que la sangre encontrada en su chaqueta y jeans pertenecía a Kani Ong. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2003, solo 3 meses después de la muerte de Kani.
Este caso se convirtió en uno de los más polémicos en Malasia, atrayendo mucha atención de los medios y del público. Un juicio tan mediático no solo atrajo a malayos comunes y periodistas, sino también a aquellos que, en mi opinión, decidieron hacerse un nombre, a saber, abogados, de los cuales Najib tenía muchos, a pesar de que admitió su culpabilidad durante la investigación y había más que suficiente evidencia de sus crímenes, incluida la evidencia de ADN. Después de consultar con 6 de sus abogados, Najib no se declaró culpable en su primer juicio, diciéndole al tribunal que confesó bajo presión policial. Sin embargo, el juez ante quien Najib confesó poco después de su arresto, testificó que no había signos de abuso físico en el acusado en el momento de la confesión y que estaba tranquilo y relajado. Con eso en mente, los abogados cambiaron su estrategia y comenzaron a argumentar que Kani estaba en el coche con su cliente por su propia voluntad. Los abogados lo atribuyeron al hecho de que Kani, quien tiene un cinturón negro en taekwondo, no intentó escapar. Este intento de culpar a la víctima por no escapar fue rechazado porque cada persona responde de manera diferente a situaciones críticas. Pero no se detuvieron ahí. Luego presentaron una nueva versión, afirmando que Kani se volvió íntima con Ahmad Najib voluntariamente y murió de estrangulación, la cual se utilizó para aumentar las sensaciones durante el acto sexual, pero esta versión fue impugnada y negada por los expertos forenses. La tela alrededor del cuello de Kani estaba atada con múltiples nudos, lo que indicaba que Najib no tenía intención de aflojarla. De hecho, la tela estaba tan apretada que la piel debajo de ella era la única parte del cuerpo que no se vio afectada por el fuego. Pero eso no es todo. El paño estaba diseñado para limpiar las ventanas de los aviones. Y, dado que el acusado trabajaba como limpiador de cabinas, esto lo vinculaba aún más con el crimen, sin mencionar el hecho de que los abogados no pudieron explicar las heridas de cuchillo en el cuerpo de Kani. En ese momento, los abogados de Najib se quedaron sin ideas y le aconsejaron que guardara silencio y no testificara. Mucha gente se preguntó por qué Kani no salió del coche cuando tuvo al menos 2 oportunidades para hacerlo. Tristemente, nunca sabremos la respuesta. Tal vez simplemente se paralizó de miedo y no pudo escapar. El 23 de febrero de 2005, Ahmad Najib Ben Aris fue declarado culpable de todos los cargos. El juez declaró que las pruebas apuntan a que solo una persona cometió el crimen contra la integridad sexual de Kani Ong. Najib recibió la pena máxima según la ley malaya, 20 años de prisión y 10 golpes de bastón, pero también fue condenado a muerte por matarla. Aquellos que frecuentemente ven este tipo de videos sobre crímenes reales saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los criminales son ejecutados mediante inyección letal. Sin embargo, en Malasia, el proceso es bastante diferente. Usan cuerdas en lugar de medicamentos caros. Los abogados de Ahmad Najib intentaron apelar la sentencia 2 veces, pero ambas veces no tuvieron éxito. En 2010, Najib escribió al jefe de Estado solicitando que su sentencia de muerte fuera conmutada a cadena perpetua. En su carta volvió a declararse inocente, pero su solicitud de clemencia fue denegada. Ahmad Najib, de 40 años, recibió su sentencia el 23 de septiembre de 2016, más de 13 años después de la muerte de Kani Ong. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La traición de un ser querido siempre nos sorprende, porque por eso consideramos a las personas cercanas cuando confiamos plenamente en ellas y no esperamos que nos apuñalen por la espalda. Sin embargo, los criminólogos saben que, en caso de asesinato brutal, el culpable debe buscarse, ante todo, entre las personas del entorno inmediato de la víctima. ¿Qué pasa si el plan no pudo completarse? La víctima no puede testificar debido a su grave estado, y el perpetrador está tratando desesperadamente de averiguar cómo cubrir sus huellas sin levantar sospechas. Me recuerda a la trama de un thriller. Desafortunadamente, esta historia ocurrió hace unos años en la vida real. Wang Nan, una mujer china embarazada, estuvo involucrada en uno de los incidentes más notorios de Tailandia. El perpetrador intentó deshacerse de su esposa y de uno de los parques nacionales, retratando el incidente como un trágico accidente. Sin embargo, parece que la naturaleza intervino para evitar que la joven y su hijo fueran asesinados. Cuando se expuso la verdad, literalmente sorprendió a los detectives que investigaban el caso, así como a los médicos que salvaron la vida de la víctima, porque estaban seguros de que el esposo estaba profundamente preocupado por su esposa e hijo.
Pero aún más impactante fue la motivación detrás de un acto tan atroz y cruel. Cabe señalar que esta situación no es única. Y, aproximadamente al mismo tiempo en Tailandia, otra pareja de China tuvo una historia similar, pero el hombre pudo poner fin al plan. Pero vayamos todo en orden. La historia de Wang Nan. Wang Nan nació en Nanjing, una gran metrópoli y antigua capital de China, en 1987. Creció en una familia relativamente acomodada y sus padres se esfuerzan por brindarle a su hija la mejor educación posible mientras también fomentan el desarrollo de sus talentos y potencial. La niña sobresalía en la escuela y le resultaba particularmente fácil aprender las ciencias exactas. Wang Nan se inscribió en una universidad prestigiosa después de graduarse, donde estudió los fundamentos de los negocios y las finanzas mientras también aprendía varios idiomas extranjeros. Después de recibir su diploma, la chica consiguió un puesto en una gran agencia de viajes, donde se estableció como una empleada valiosa, responsable y altamente motivada. Avanzó rápidamente en su carrera y fue trasladada a Tailandia, donde supervisó el desarrollo de una nueva sucursal. Nan trabajó como alta directiva durante unos años antes de dejar la agencia de viajes para iniciar su propio negocio. Abrió un restaurante que servía cocina nacional china y tuvo tanto éxito que su idea se expandió rápidamente en una pequeña pero popular cadena en Bangkok. Yu Xiaodong Wang era una joven emprendedora exitosa que dirigía y desarrollaba el negocio con competencia. Sin embargo, para avanzar en su carrera, sacrificó por completo su vida personal. La joven recordó más tarde que su relación romántica más reciente ocurrió mientras todavía era estudiante. Sin embargo, al comenzar su actividad laboral, simplemente no tenía tiempo para salir con citas debido a su empleo a tiempo completo. Wang Nan no estaba demasiado preocupada por su soledad, aunque ya tenía casi 30 años. Estaba constantemente ocupada, corriendo de un lado a otro y trabajando incansablemente. Aunque había vivido en Tailandia durante mucho tiempo y dominaba bien el idioma, decidió mejorar sus habilidades y se inscribió en cursos adicionales de tailandés. En el centro de formación, Wang se encontró por casualidad con un joven llamado Hugh, quien la miró fijamente durante unos minutos antes de acercarse a ella en su idioma nativo. Hablaron brevemente, y el hombre le preguntó a Nan por qué estaba estudiando el idioma, a lo que ella respondió que era necesario para el desarrollo de su negocio. Yu sugirió que intercambiaran tarjetas de presentación para que pudieran conocerse y socializar un rato. Nan se mostró reacia a seguir charlando, pero lo hizo por cortesía. Le dio su tarjeta de presentación, y él le dio la suya a cambio. La tarjeta de presentación de Xiao Dong indicaba que estaba en el negocio de exportación-importación en Bangkok. Wang no se impresionó y simplemente tiró la tarjeta de presentación en su bolso olvidándose de ella. Solo Yu parecía estar genuinamente interesado en la joven y la llamó al día siguiente. Sin embargo, estaba demasiado ocupada con el trabajo para mantener una conversación por más de unos minutos, así que rechazó la invitación para tomar un café. Unos días después la situación se repitió, y Nan rechazó salir en una cita, citando su apretada agenda y los preparativos para una próxima conferencia de negocios. Tenía la intención de expandir sus relaciones comerciales y conocer nuevos socios allí, pero Yu llegó al evento con un lujoso ramo de flores. Después de esperar a que Nan estuviera libre, se acercó a ella y le pidió salir de nuevo. Wang Nan fue sobornada debido a su persistencia, porque nadie había intentado con tanto empeño llamar su atención antes. Ella aceptó encontrarse con él para cenar y tener un encuentro romántico inesperado. Parecía que Yu no simplemente se enamoraba de los hombres, literalmente se le había ido la cabeza. Él constantemente le mostraba afecto, le hacía sorpresas agradables y regalos, le entregaba flores en la puerta cada mañana con pequeñas notas románticas dentro, y la llamaba al menos 2 veces al día para decirle buenos días y buenas noches. Las emociones de Wang eran mixtas. Por un lado, le molestaba la obsesión del chico, pero por otro, se sentía halagada de que alguien intentara conquistar su corazón. Así que, inesperadamente, por primera vez en mucho tiempo, la joven inició una relación romántica. Su novio no solo la cortejó de manera hermosa, sino que también intentó ser perfecto en todos los aspectos. Compartía sus intereses y puntos de vista sobre una variedad de temas, aprendió a cocinar los platos favoritos de Wang, intentó diversificar su tiempo libre comprando entradas para varios eventos, y siempre estaba dispuesto a ayudarla en el trabajo. Y en casa, a la primera petición, Wang Nan no podía creer lo feliz que estaba. Le parecía que esto solo sucede en las películas, pero en realidad le estaba sucediendo a ella, excepto que Yu tenía demasiada prisa. Solo llevaban unos meses saliendo, pero él ya estaba planeando una boda y nombrando a sus futuros hijos.
Wang se sentía ligeramente avergonzado por este tipo de conversación, pero en momentos como este, Yu comenzaba a hablar sobre cómo ambos estaban en sus 30 años y que era hora de formar una familia, una boda sin anillos ni velos. El hombre no tenía idea de cómo comportarse, ni de cómo responder al comportamiento de su pretendiente. Se dio cuenta de que Yu tenía razón sobre su edad, pero aún cuestionaba si él era la persona adecuada para casarse. Un día, después de otra conversación sincera, Yu le prometió a Nan que demostraría su amor por ella. Esa misma noche, después de haber regresado a casa, el hombre enamorado le envió a su novia una larga y conmovedora carta llena de ternura. Le confesó su amor y prometió ser el mejor esposo y padre para sus hijos. Wang se despertó y encontró al pretendiente en su puerta, sosteniendo un ramo de flores. Xiaochoudong declaró que nunca había sido más serio acerca de sus intenciones y que estaba listo para casarse con ella en ese mismo momento. Nan Kofod dijo que el juzgado no abriría hasta dentro de 1 hora y media, así que Yu se ofreció a ir allí de inmediato. Y si la puerta estaba abierta, registrarían el matrimonio de inmediato. Wang aceptó la empresa, sabiendo que la oficina gubernamental estaría cerrada. Para su sorpresa, la puerta se abrió, y el funcionario autorizado para registrar uniones ya estaba sentado en su escritorio. Yu había organizado todo con anticipación, solicitando que se hiciera una excepción para que él y su novia pudieran casarse temprano en la mañana. Era una boda inusual, sin invitados, sin anillos, sin vestido o velo, y sin fotografías memorables. Wang Nan no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que todo esto era una mentira, porque ni siquiera le presentó al elegido a su madre, con quien siempre habían estado muy unidas. Cuando recuperó la conciencia, se encontró sosteniendo un certificado de matrimonio. A su lado estaba un esposo feliz y recién casado. Un trágico accidente ocurrió en junio de 2019. Cuando Wang tenía 3 meses de embarazo, su esposo la convenció de planear unas vacaciones y un viaje corto, argumentando que no podrían viajar durante mucho tiempo después de que naciera el bebé. Nan accedió de mala gana, y eligieron la Reserva Nacional de Tailandia, conocida por sus pintorescos bosques y sus únicas pinturas rupestres, que se estima tienen decenas de miles de años de antigüedad. Pero en la mañana del 9 de junio, la tragedia golpeó. Wang Nan cayó desde una altura de 111 pies mientras la pareja estaba en uno de los miradores admirando el amanecer. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, un Yu lloroso corrió hacia ellos y les suplicó que salvaran a su esposa y al bebé que llevaba. El hombre afirmó que estaban disfrutando de los primeros rayos del sol naciente cuando su esposa se sintió mal. Ella dio un paso al lado, pero se mareó y cayó antes de que él pudiera recogerla. La joven había caído desde el 10º piso. Tenía múltiples fracturas abiertas, y la situación parecía desesperada. Nan de repente gimió y abrió los ojos. Su esposo dejó de llorar y lamentarse abruptamente, y una expresión de horror cruzó su rostro. Sin embargo, rápidamente se recompuso, agradeció en voz alta al Todopoderoso que su amada siguiera viva, y luego se inclinó hacia su oído y susurró algo sobre la inestable vida familiar china antes de abordar los eventos de ese trágico día. Volvamos 6 meses atrás y veamos cómo era la vida familiar de la pareja. Wang se arrepintió de su matrimonio casi inmediatamente después de que se registrara. Pero al principio, ella esperaba que Yu fuera un buen esposo, un apoyo confiable y un hombre en quien confiar. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Y pronto, el nuevo esposo mostró su verdadero carácter. Pasaba casi todo su tiempo en casa jugando a videojuegos, gastando libremente el dinero de su esposa mientras no contribuía en nada al presupuesto familiar. Cuando su esposa le preguntó por qué no iba a trabajar, Xiaodong explicó que su negocio estaba en una baja estacional y que podía descansar por el momento. Sin embargo, esta ley había crecido demasiado, así que la joven decidió preguntar sobre el trabajo de su esposo. Fue entonces cuando descubrió que su exitoso negocio de exportación e importación existía únicamente en papel y tarjetas de presentación impresas. Wang se dio cuenta de la magnitud de su error en ese momento, ya que ni siquiera había considerado redactar un acuerdo prenupcial. Así que ahora su esposo puede gastar libremente lo que ella gana, y si se divorcian, él reclamará su propiedad. La pareja tuvo una conversación seria durante la cual Yu lloró como un niño y le aseguró que superaría sus dificultades temporales y encontraría un buen trabajo. Sin embargo, pronto quedó claro que no iba a buscar nada y estaba bastante contento de estar a la sombra de su esposa. Era un hombre adulto que se comportaba como un niño. Pasaba casi todo su tiempo jugando a videojuegos, y si hacía algo en casa o ayudaba a su esposa en el restaurante, se aseguraba de pedirle dinero para él. Wang eventualmente se cansó de eso, y le dijo que no le daría ni un centavo más, hasta que encontrara un trabajo robando a su propia esposa y a un niño no deseado.
Yu desapareció al día siguiente de esa conversación, llevándose consigo el certificado de matrimonio y la tarjeta de identidad de Nan. Sin embargo, solo descubrió la falta de los documentos por la noche cuando recibió una llamada de su contable preguntando sobre la transferencia de una gran suma de dinero de su cuenta. La joven quedó atónita porque no había transferido ningún dinero. Sin embargo, adivinó de inmediato quién lo había hecho. El esposo transfirió más de $500,000 a su cuenta personal mientras proporcionaba al banco su certificado de matrimonio, los documentos de su esposa y aseguraba que era su dinero conjunto que gestionaban juntos. Wang no dudó en contactar a la policía para denunciar el robo y el esposo fugitivo fue detenido unas horas más tarde mientras intentaba retirar algunos de los fondos robados. Yu sollozó de nuevo en la estación, esta vez de rodillas, suplicándole a su esposa que lo perdonara. Admitió que había perdido una gran suma de dinero en el juego, y ahora estaba siendo amenazado de muerte para saldar la deuda. Además, se descubrió que no era su primer encuentro con la policía. Anteriormente había cumplido una condena de 8 años en su China natal por robo. Nan casi se siente abrumada por la vergüenza mientras escuchaba todo esto porque, como resultó, no conocía al hombre con el que se casó. Sin embargo, la joven creía que el juego era una enfermedad y que necesitaba ayudar a su esposo a superar su adicción y regresar a una vida normal. Wang no solo aceptó pagar la mitad de la deuda de su esposo, sino que también lo nombró gerente de uno de sus restaurantes. Yu inicialmente pareció aceptarlo con gratitud y tomar el nuevo puesto en serio. Incluso ideó una estrategia efectiva para el crecimiento del establecimiento, pero su entusiasmo fue efímero. Pronto, comenzó a pasar más tiempo en videojuegos y entretenimiento. Durante ese tiempo, Wang descubrió que estaba embarazada e informó a su esposo, pero él reaccionó de manera extraña, incluso agresiva. Yu afirmó que aún no estaba preparado para esto y persuadió a su esposa para que abortara, lo cual ella se negó rotundamente a hacer. El esposo luego amenazó con el divorcio y declaró que tenía la intención de obtener una orden judicial para dividir la propiedad. No le habló a su esposa durante varios días antes de suavizarse de repente y disculparse. Yu admitió que dijo tonterías sobre las emociones. De hecho, emocionado por la próxima llegada, volvía a cuidar, cocinar y ayudar en la casa. Un viaje fatídico. Wang estaba extasiada 2 meses después porque su matrimonio casi había alcanzado la perfección, como prometió su amante al inicio de su relación. Él era atento, cariñoso y responsable en su papel de gerente, preparando activamente su hogar para la llegada de un niño. Un día Xiaodong ofreció asegurar la vida y la salud de su esposa porque estaba embarazada, y tal medida ayudaría a protegerla a ella y al bebé en caso de diversas circunstancias imprevistas. La joven aceptó de buen grado e incluso se preguntó por qué no lo había pensado antes. Yu contrató el seguro al día siguiente, y unas semanas después, mencionó tomar unas vacaciones para relajarse y desconectar. Nan estaba dudosa, pero su esposo insistió, alegando que no tuvieron luna de miel, y que con un bebé no podrían viajar en los próximos años. También afirmó que habían pasado por un período difícil y que necesitaban reiniciarse para despejar sus mentes de toda negatividad y pensamientos pesados. Al final, sus argumentos fueron convincentes, y Nan estuvo de acuerdo. Su esposo eligió el lugar, reservó el hotel, planificó las actividades y organizó los itinerarios para asegurarse de que el viaje fuera emocionante y educativo, sin agotar a la mujer embarazada. Nan dejó el asunto completamente en manos de su esposo, y se alegró al ver con qué entusiasmo estaba planeando sus vacaciones. El 7 de junio, la pareja visitó el parque por primera vez y pasó la mayor parte del día allí. Caminaron mucho y vieron muchos lugares hermosos y miradores. En esa tarde de verano del viernes, el parque estaba lleno de visitantes de todas partes. Wang notó que su esposo se estaba enojando y poniendo nervioso por la noche cuando ella le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que debido a las multitudes de turistas, no podían disfrutar del atardecer en silencio. Wang Nan incluso cedió, decidiendo que sería extremadamente romántico. A medida que el sol se ponía, el parque se volvía menos concurrido, y Yu trepó la valla de la plataforma de observación y comenzó a llamar a su esposa hacia el borde, diciéndole lo increíble que era la vista. Sin embargo, la mujer embarazada se negó a ir allí, alegando que ya estaba oscuro y podría ser peligroso. El esposo se enfureció, pero volvió a ella después de unos minutos, explicando que tendrían que ir al parque para ver el amanecer. Dado que la pareja llegó al hotel después de la medianoche, decidieron descansar y dormir hasta tarde el sábado antes de regresar a la reserva temprano el domingo por la mañana. El 9 de junio, temprano en la mañana del domingo, como estaba planeado, la pareja fue al Parque Nacional para ver los primeros rayos del sol naciente.
Se despertaron alrededor de las 3 a.m. Salieron mientras todavía estaba oscuro afuera. Había muy pocos visitantes en ese momento. Wang consideró brevemente que estaban completamente solos allí. La pareja se encontró al amanecer en una de las plataformas de observación. Yu luego bajó al acantilado y persuadió a su esposa para que se acercara a él y admirara las pinturas rupestres. Nan dudó, pero su esposo le aseguró que era seguro y que la ayudaría a bajar antes de subir. La joven confiaba en su esposo y se acercó a la situación con precaución. La vista desde allí era verdaderamente impresionante. Yu abrazó a su esposa y le preguntó si tenía algún arrepentimiento en esta vida. Nan se sorprendió por la pregunta, pero respondió con confianza que no tenía ningún arrepentimiento. Yu pasó la mano por su cabello, la besó en la mejilla y luego se inclinó hacia su oído y dijo: «Muere». En ese momento, aflojó su abrazo y empujó a su esposa por el acantilado. Un rescate milagroso. Yu miró a su alrededor nuevamente para asegurarse de que nadie los hubiera visto. Luego miró hacia abajo con atención, pero no pudo ver exactamente dónde había caído su esposa. Escuchó. Estaba en silencio, nadie gritaba ni pedía ayuda, lo que significaba que tampoco había testigos abajo. Yu entonces se dirigió tranquilamente hacia la salida del parque para esperar su momento y reportar el incidente, cuando seguramente uno estaría muerto. Sin embargo, abajo, unos pocos excursionistas que se habían desviado del sendero notaron el cuerpo tendido sobre las rocas e inmediatamente llamaron a los rescatistas, informando del incidente. Yu Xiaodong ya había salido de la reserva, cuando varios coches con luces intermitentes y sirenas pasaron zumbando junto a él. Inmediatamente, se dio cuenta de lo que pasaba y regresó, dirigiéndose al lugar donde había caído su esposa. Allí montó todo un espectáculo, con lágrimas, gritos y súplicas de ayuda. En ese momento estaba seguro de que su esposa ya estaba muerta, así que nadie conocería la verdad. Pero como resultó ser, durante la caída Nan se enganchó en las ramas de los árboles, lo que redujo la velocidad, y aterrizó primero en los arbustos y luego rodó sobre las rocas. Todo esto amortiguó el impacto y salvó las vidas de Wang y su hijo, pero no las salvó de lesiones graves mientras Yu lloraba y lamentaba que no quería vivir sin su amada esposa e hijo. De repente, ella abrió los ojos y trató de decir algo, pero no pudo. En ese momento todos notaron el horror genuino en el rostro de su esposo, pero rápidamente se recompuso, se inclinó hacia su esposa y le susurró al oído en chino que debía guardar silencio si quería vivir y tratar de terminar el trabajo. A la víctima se le diagnosticó trauma craneal, múltiples fracturas cerradas y abiertas, laceraciones, contusiones en los tejidos blandos, órganos internos rotos y una pérdida masiva de sangre. Además, su columna vertebral estaba gravemente dañada, y los médicos temían que incluso si sobrevivía, nunca podría volver a caminar. Wang pasó varios días en coma, conectada a máquinas de soporte vital. Durante este tiempo, su esposo literalmente nunca se separó de su lado, pasando días y noches en su habitación. Los médicos aplaudieron tal devoción y amor. Pero de hecho, cada vez que Yu estaba a solas con su esposa, pensaba en cómo acabar con ella sin levantar sospechas. Examinó los aparatos, pero aún no podía averiguar cómo desactivarlos discretamente. La terrible verdad y la pérdida de un hijo. Cuando ella recobró el sentido, su esposo estaba aterrorizado. No la dejaba sola, ni por un momento, temiendo que en cualquier momento ella hablara y le contara a la policía la verdad sobre lo que había sucedido. Una vez a solas, la amenazó de nuevo, diciendo que no tenía nada que perder. Durante el primer interrogatorio, la víctima confirmó las palabras de su esposo diciendo que su caída fue el resultado de un mareo. Pero unas horas más tarde, cuando su esposo salió un momento, Nan le pidió a la enfermera que llamara a la policía nuevamente y que no dejara entrar a su esposo en la habitación. Fue entonces cuando contó la espantosa historia de su caída, afirmando que su esposo había intentado matarla. Yu irrumpió en la habitación, gritando que su esposa estaba loca por el golpe en la cabeza y que nunca le haría daño a ella ni al bebé. Pero las palabras del hombre sonaban extremadamente poco convincentes, y fue detenido el mismo día en el hospital. Fue acusado de varios cargos a la vez, incluyendo intento de asesinato así como intimidación en caso de que la víctima hablara. Cuando su esposo fue arrestado y enviado a la cárcel a esperar juicio, Wang respiró aliviada. Todavía le quedaba un largo periodo de rehabilitación por delante, pero ahora se sentía segura. Al principio había esperado que el embarazo pudiera salvarse porque el bebé había sobrevivido a la caída desde las alturas. Sin embargo, debido a los fuertes analgésicos, fueron necesarias varias operaciones bajo anestesia general, así como la necesidad de inyectar antibióticos. Los médicos insistieron en el aborto porque la prioridad era la vida de la madre, y el feto, con toda probabilidad, aún moriría por tantas drogas. Fue un gran shock para Nan, pero siguió las recomendaciones del médico. Juicio y sentencia.
Xiaodong negó categóricamente su culpabilidad y seguía insistiendo en la versión del accidente. En la prisión, se comportó con calma, contrató buenos abogados y estaba seguro de que escaparía del castigo, o que éste no sería demasiado severo. Los investigadores y el fiscal a cargo del caso no tenían dudas de que el acusado había cometido el crimen por interés propio y la esperanza de recibir un gran pago de seguro, así como heredar la fortuna de su esposa, que en ese momento ascendía a casi $2,5 millones. Sin embargo, en uno de los interrogatorios, Yu literalmente dejó a todos boquiabiertos al hablar de otro motivo para su acto inhumano. Resulta que se molestó con su esposa cuando ella aceptó pagar solo la mitad de su deuda debido a su pasión por el juego. En opinión del hombre, si su esposa realmente lo amara, habría pagado todas sus deudas porque ella tenía el dinero. Xiaodong entonces decidió que Wang no lo amaba y que tenía el derecho de castigarla por ello. Después de estas palabras, el acusado se quedó en silencio y, al darse cuenta de que había dicho demasiado, dijo que lo habían malinterpretado. Pero su confesión inesperada, así como el testimonio de Nan, fueron suficientes para enviarlo a prisión por mucho tiempo. En marzo de 2021, el acusado fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero Xiaodong y sus abogados presentaron varias apelaciones y 6 meses después, el tribunal tailandés mostró una increíble clemencia, reduciendo la cadena perpetua a solo 10 años de prisión. Juan y sus seres queridos quedaron impactados por la decisión, diciendo que una sentencia tan indulgente sentaría un mal precedente que podría alentar a otros a cometer actos igualmente horribles. También en Tailandia, alrededor de la misma época, ocurrió un caso similar en la isla de Phuket, donde un nacional chino ahogó a su esposa, alegando que fue un accidente de natación en la playa. También lo hizo por el seguro. Dado que se probó el hecho del asesinato, el hombre fue condenado a muerte. Xiaodong, por otro lado, fue condenado a solo 10 años por el intento fallido de asesinato y, de hecho, por el asesinato del feto. ¿Cómo ha resultado hasta la fecha el destino de Huang Nan? El veredicto final en el caso de un hombre aún no se ha emitido. Yu está cumpliendo su condena de 10 años, y la mujer herida está tratando de impugnar la decisión del tribunal. En paralelo, Yu también está presentando apelaciones en un intento de probar su inocencia y ser liberada, ya que Xiaodong defendió a sus numerosos parientes que afirmaban que él era un empresario rico y que estaba mal casarse con él por motivos egoístas. Sin embargo, no hay forma de probarlo, ya que el hombre no tiene más que enormes deudas. En cuanto a Nan, contrariamente a las predicciones del médico, después de una serie de complicadas cirugías y una larga rehabilitación, la joven pudo volver a ponerse de pie. Aprendió a caminar de nuevo, y la mayor parte del dinero que ganaba lo gastaba en su recuperación. En 2023, Nan volvió a trabajar y pudo revitalizar su negocio, que una vez fue exitoso. También ha creado y dirigido una organización dedicada a ayudar a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica. También dirige su propio blog, tratando de advertir a las mujeres sobre los errores que ella misma cometió. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El caso de Irene Cortés, un accidente trágico o un asesinato planeado de una madre de muchos. Se dice que una mujer despreciada es capaz de actos impredecibles y desesperados, siendo el más temible de ellos la venganza fría y cruel. Pero, ¿qué pasa con el hombre despreciado? Muchas personas creen que un hombre ofendido recurrirá a la violencia física, ahogará sus penas en alcohol o combinará ambas cosas. Los hombres, por otro lado, tienden a guardar menos rencor y pueden ser más ingeniosos cuando se trata de venganza. El caso de Irene Cortés, una ciudadana española que murió misteriosamente durante un viaje a Colombia, es complejo y ambiguo. Aunque sus agresores fueron detenidos, condenados y actualmente están cumpliendo largas penas, la familia de la mujer fallecida afirma que el verdadero perpetrador sigue en libertad y se hace pasar por víctima. Comencemos profundizando en esta compleja historia y determinando si un tercero estuvo involucrado o si el asesinato fue. Vale la pena señalar que cada parte todavía está intentando probar su versión de la verdad. ¿Quién fue Irene Cortés? Irene Cortés, nacida Lucas, nació en 1980 en la soleada ciudad de Granada, España, que es la capital de la misma provincia. Creció en una familia adinerada con un hermano y una hermana. Sus padres operaban un negocio pequeño pero rentable. Según algunos informes, su padre murió joven, pero su madre, María Lucas, se hizo cargo del negocio, lo expandió y se aseguró de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban.
El hermano mayor de María, el tío Pedro Lucas, también fue muy útil. Irene era la mayor de los 3 niños. Una chica hermosa y sociable, disfrutaba ser el centro de atención, y desde joven se sentía atraída por los chicos. Se casó poco después de terminar la escuela, y ya estaba embarazada. Dio a luz a su primer hijo a los 17 años, y 2 años después tuvo su segundo. A pesar de ser una madre joven, su madre y su tío le brindaron un apoyo significativo, lo que le permitió continuar con su educación. Irene se trasladó a Málaga, una ciudad turística, con su esposo y sus 2 hijos a principios del año 2000. Ella abrió un local de entretenimiento, que rápidamente se volvió popular y rentable. Originalmente un pequeño bar de discoteca, se convirtió en una discoteca de pleno derecho en Málaga. La pareja tuvo su tercer hijo, y la vida parecía próspera y estable. A los 25 años, el esposo de Irene fue arrestado y condenado a 5 años de prisión por tráfico de sustancias ilegales. Trágicamente, murió en prisión en circunstancias misteriosas. Irene era la única responsable de criar a sus hijos. Irene estaba decidida a perseverar después de ver a su madre criar a 3 hijos sola. Ella dirigía su negocio con éxito, ganaba buen dinero y tenía grandes planes para el futuro. Relación con Farid Jinas Arisa. Farid Jinas Arisa, originario de Barranquilla, Colombia, nació en 1976. Creció en una familia numerosa y empobrecida como el menor de 6 hermanos. Sus padres se divorciaron a principios de la década de 1990, cuando él aún era un adolescente. Sus hermanos mayores ya se habían vuelto autosuficientes para entonces. Así que Farid se quedó con su madre. Farid se mudó a España con su madre anciana en 2001, a la edad de 25 años, en busca de una vida mejor. Se establecieron en Málaga, y Farid trabajaba en cualquier trabajo que podía para mantener a su madre y a sí mismo. En 2005, comenzó a trabajar como camarero en una discoteca propiedad de Irene. Irene reconoció de inmediato la dedicación y la fiabilidad de Farid, también se sentía atraída por él, y Farid hacía todo lo posible por complacerla. El esposo de Irene estaba encarcelado en ese momento, y ella había planeado solicitar el divorcio, pero no pudo hacerlo antes de su prematuro fallecimiento. La relación de empleador-empleado entre Irene y Farid rápidamente se convirtió en romance. A Farid no le molestaban los 3 hijos de Irene de relaciones anteriores, ni a Irene le preocupaba el humilde origen de Farid como camarero cuyo salario ella pagaba. A los pocos meses de comenzar su relación, la pareja decidió vivir junta. Se mudaron al amplio apartamento de Irán, y poco después, Irene quedó embarazada del hijo de Farid. Tuvieron 2 hijos juntos. No está claro si estaban legalmente casados, pero Irene mantuvo el apellido de su primer esposo, mientras que los hijos de Farid llevaron el apellido Jinas Arisa. Apellido, prisión, infidelidad. En 2009, el pasado de Irene parecía repetirse. Farid, al igual que su primer esposo, fue arrestado por distribuir sustancias ilegales y condenado a prisión. Irene volvió a quedarse sola, pero esta vez con 5 hijos. Farid fue condenado a 3 años, pero solo cumplió 1 y medio, siendo liberado anticipadamente debido a su buen comportamiento y cooperación con la investigación. Sin embargo, poco después del encarcelamiento de Farid, Irene encontró consuelo en los brazos de otro hombre y vivió con él durante 1 año y medio. Farid se enteró de su infidelidad solo después de ser liberado. Comprensiblemente enfurecido, amenazó a Irene y a su amante, y estuvo a punto de agredir al hombre, evitando por poco otra pelea legal. Finalmente llegaron a una resolución pacífica de la situación. Farid perdonó a Irene por el bien de sus hijos, y reanudaron su relación como si la prisión y la infidelidad nunca hubieran sucedido. Los parientes de Irene siempre fueron escépticos con Farid. Su madre y su tío desaprobaban su relación, creyendo que Farid solo estaba interesado en el dinero de Irene. Además, los hijos mayores de Irán de su primer matrimonio rechazaron a Farid, mientras que el más joven, a quien Farid había criado desde que el niño tenía 2 años, lo veía como una figura paterna. Un viaje fatídico a Colombia. Farid, el esposo de Irene, expresó su deseo de regresar a Colombia debido a la grave enfermedad de su padre a principios de 2011. Según informes, el padre distanciado de Farid ha sido diagnosticado con cáncer avanzado y su hermana en Barranquilla le informó de la grave situación. Irene, que había querido visitar la tierra natal de Farid durante mucho tiempo, aceptó acompañarlo. Estaba emocionada por conocer al padre de Farid, a quien nunca había visto antes, así como por participar en el legendario Carnaval de Barranquilla, que se celebra a finales de febrero.
Además, Irán, quien no había tomado vacaciones en años debido a su compromiso con su trabajo y la crianza de sus 5 hijos, vio este viaje como una oportunidad para un merecido descanso. La pareja planeó un viaje de 10 días a través del océano, con la madre de Irene y su hermana menor acordando cuidar de sus hijos durante este tiempo. A pesar de los intentos de su madre, María Lucas, por disuadirla del viaje debido a un mal presagio, Irene ignoró sus temores. Al mismo tiempo, la familia estaba experimentando dificultades financieras debido a una caída estacional en su negocio. A pesar de esto, Irene tenía ahorros personales de 3,0 € en efectivo escondidos en casa, pero la víspera de su viaje, descubrió que el dinero había desaparecido misteriosamente, casi descarrilando sus planes. Irene rápidamente pidió prestado el dinero a su tío y a sus amigos cercanos. También reservó sus boletos de avión y un hotel en el centro de la ciudad, preparándose a fondo para lo que trágicamente sería su último viaje. Asesinato misterioso. El 27 de febrero de 2011, la pareja llegó a Colombia. El vuelo fue tranquilo y se registraron de inmediato en su hotel. Irene llamó a casa para tranquilizar a su mamá. Sin embargo, 2 días después, Farid informó al hijo mayor de Irene, de 14 años, que su madre había muerto. Farid inicialmente alegó un accidente, pero luego se descubrió que Irene fue asesinada durante un robo en un local de entretenimiento en Barranquilla. El caso rápidamente se convirtió en un gran titular en Colombia. La historia era que Irene, una turista española, fue asesinada por ladrones que huyeron de la escena, desatando una cacería policial en toda la ciudad. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el robo y el asesinato parecían inusuales y sospechosas. Los atacantes no parecían intentar robar nada, en cambio, dispararon a Irene en el corazón y huyeron rápidamente. La policía y los representantes de los medios locales llegaron rápidamente. A pesar de que Farid presenció el tiroteo de su pareja durante una entrevista con periodistas, él parecía tranquilo, no como un viudo afligido. La embajada española en Bogotá confirmó el asesinato y declaró que los restos de Irene serían repatriados tras las investigaciones necesarias. Los investigadores aún están determinando los eventos exactos de la noche del 2 de marzo. Mientras tanto, las autoridades están persiguiendo activamente a los perpetradores de este crimen sin sentido. Imágenes de vigilancia. El caso de la misteriosa muerte de Irene Cortés parecía estar tomando claridad. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la escena del crimen el 1 de marzo, Irene y su pareja, Farid Lina Sariza, habían acordado reunirse con el hermano, la hermana y los cónyuges de Farid. El grupo de 6 personas asistió al carnaval, pasearon por la ciudad y luego fueron a un bar local para cenar y entretenerse, como sugirió Farid. A la 1 a.m., Irene, Farid y sus familiares eran los únicos clientes en el bar, según las grabaciones de vigilancia. Alrededor de las 2 a.m., 2 jóvenes sentados lejos de la multitud entraron al bar. No pidieron nada y no parecían estar cómodos, lo que llamó la atención del gerente del bar debido a su comportamiento sospechoso. Además, su apariencia juvenil llevó al gerente a preguntarle sobre su edad legal. Los jóvenes se negaron a mostrar sus identificaciones, y cuando se les pidió que se marcharan, uno de ellos sacó un arma y la apuntó al gerente. Su cómplice sacó un cuchillo, pero rápidamente se retiró fuera del campo de visión de la cámara. El asaltante armado empujó al gerente a un lado y se acercó a la mesa de Irene, anunciando el robo y exigiendo teléfonos móviles y dinero en efectivo. Su compañero armado con un cuchillo reapareció, presumiblemente para recoger las pertenencias, mientras el hombre con la pistola seguía amenazando al grupo. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de actuar. Enfrentando a Irene, el pistolero le indicó a Farid que se pusiera de pie para un registro de bolsillo. Cuando Irene extendió la mano hacia su bolso, el agresor se lanzó hacia ella mientras sostenía el arma. Mientras agarraba el bolso, disparó un tiro que impactó directamente en el pecho de Irene. Ella se desplomó en el suelo, mientras los asaltantes huían sin llevarse nada. Farid y su hermano los persiguieron, mientras su hermana intentaba detener la hemorragia de Irene, y la esposa de su hermano solicitaba asistencia de emergencia. Desafortunadamente, los criminales fueron demasiado rápidos para ser detenidos. Los hombres regresaron al bar e intentaron ayudar a Irene, pero ya era demasiado tarde. El personal de emergencia llegó rápidamente, pero Irene murió a causa de sus heridas en camino al hospital, dejando atrás un caso desconcertante y una familia en duelo. La cacería de los perpetradores. Arresto y juicio. Tras el robo y homicidio que le costó la vida a Irene Cortés, las fuerzas del orden desplegaron todos los recursos disponibles.
La ciudad estaba llena de turistas para el carnaval, por lo que garantizar su seguridad era crucial. Se anunció una recompensa de $10 millones con 0 centavos o aproximadamente 3,50 euros por información que condujera a los culpables. El primer sospechoso, el tirador Brian Dario, fue detenido al día siguiente. Inmediatamente implicó a su cómplice, Juan Carlos. Juan, de 18 años, se entregó a las autoridades con la esperanza de obtener clemencia. Durante el interrogatorio, Dario afirmó que las graves dificultades financieras, las deudas y un hijo enfermo que necesitaba un tratamiento costoso lo llevaron a cometer el crimen, lo cual fue confirmado más tarde por sus familiares. Insistió en que el disparo a Irene fue accidental, ocurriendo mientras intentaba robarle el bolso. Juan Carlos afirmó que era un participante involuntario. Afirmó que Brian no reveló sus planes, sino que solicitó respaldo en un trabajo para el cual él debía tener solo un cuchillo pequeño para intimidación, no para hacer daño, y huyó de la escena cuando se dio cuenta de las intenciones de Brian. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia contradijeron sus afirmaciones, revelando que regresó a Brian con ambos perpetradores bajo custodia y su confesión. Con las penas de prisión a la vista, el tribunal declaró a Dario culpable de robo y homicidio en circunstancias agravantes y lo condenó a 23 años. Jarro fue condenado a 17 años por complicidad en estos crímenes. Farid está acusado y han surgido nuevos detalles sobre el crimen. La familia de la mujer fallecida acusó a Farid de orquestar el asesinato de su esposa desde el inicio de la investigación. La madre y el tío de Irene contrataron a un detective para llevar a cabo una investigación independiente, recopilando materiales y pruebas adicionales para responsabilizar al hombre y demostrar su papel en el crimen. Empezando por la ya mencionada desaparición de 3.000 euros del escondite de Cortés. Según María Lucas, Farid era el único que sabía sobre el dinero y podría haberlo tomado discretamente. La mujer le contó esto a su hija desde el principio, pero ella se negó a escuchar. Ahora, ella creía que su yerno había usado el dinero para pagarle a Dario para que asesinara a su esposa. Otro argumento convincente era la enfermedad inventada del padre del hombre, que él estaba ansioso por ver. El padre anciano no fue diagnosticado con cáncer y parecía estar en buena salud para su edad. Farid inventó esta historia, que sirvió como el principal pretexto para el viaje a Colombia. Además, fue Gina Sariza quien inició la visita a ese fatídico establecimiento. Además, insistió en continuar la fiesta hasta altas horas de la noche, cuando todos los demás visitantes se habían ido y su compañía estaba sola en el salón. Además, el detective realizó un análisis detallado de las grabaciones de las cámaras, evaluando lo que estaba sucediendo y sacando sus propias conclusiones. Notó que los criminales se comportaban de manera extraña. Juan estaba obviamente aterrorizado, y lo más probable es que no tuviera idea de lo que estaba pasando. Mientras Brian se acercaba, la compañía se acercó a Farid y lo levantó sin amenazarlo directamente con un arma. Parecía que los hombres se conocían y actuaban juntos. Entonces Farid se movió extrañamente detrás de Irene, que estaba sentada en la mesa, y metió la mano en su bolso para sacar su billetera. El criminal con la pistola miraba fijamente al hombre, como si esperara una señal. No está claro si recibió algún tipo de señal cuando la víctima y su esposo regresaron a la cámara después del disparo. El hombre persiguió al asesino, pero el experto cree que lo dejó escapar intencionadamente. Sin embargo, esta última afirmación puede considerarse controvertida, porque Brian estaba armado, y Farid podría temer razonablemente por su vida. El comportamiento del hombre también fue cuestionado. Después de que su elegida fue declarada muerta, él dio entrevistas a los corresponsales que llegaban, comentando los detalles de lo sucedido mientras se mantenía sereno y no parecía alterado ni deprimido. Otra pregunta importante es por qué, después de la tragedia, Lina Sariza llamó a su hijo de 14 años en lugar de a la madre de Irene, al tío o a cualquier otro pariente adulto. Según María Lucas, él pretendía infligir dolor personalmente al adolescente, castigándolo por no reconocer la autoridad del padrastro y tratarlo con falta de respeto. El tío de la mujer fue el primero en dar una entrevista a la prensa, hablando abiertamente sobre sus sospechas y los hallazgos de la investigación. Pedro Lucas estaba seguro de que Farid había planeado el viaje con anticipación, atrayendo efectivamente a Efraín a una trampa. El dinero robado de ella se utilizó para pagar los servicios de un asesino a sueldo, y tras su muerte, él tenía la intención de establecer la tutela de los niños y hacerse cargo del negocio de su esposa. La madre de Farid no se quedó de brazos cruzados mientras acusaban a su hijo de un crimen atroz. En cambio, defendió abiertamente a su hijo. La mujer afirmó que su hijo adoraba a Irene y a sus hijos, y que nunca les haría daño. Sin embargo, el padre dijo inadvertidamente que el elegido no tenía que engañar a Farid, lo cual ofendió mucho su orgullo. Además, surgió un detalle desagradable sobre Gina Sariza, saliendo de España con documentos falsos, porque no se le permitió salir del país,
después de ser liberado de prisión bajo libertad condicional. El hombre negó esta información, alegando que salió legalmente, y que Irene le sirvió de aval. Funeral sin el Viedo. El cuerpo de Irene fue devuelto a su España natal, 12 días después de que ocurriera la tragedia. El funeral se llevó a cabo con un ataúd cerrado, porque los restos habían comenzado a descomponerse después de tanto tiempo. Cientos asistieron al funeral, familia, amigos, vecinos, e incluso aquellos que no conocían a Cortés pero habían escuchado la conmovedora historia, querían enviar sus condolencias a la familia. Farid fue la única persona que no asistió a la ceremonia de despedida porque temía represalias si regresaba de Colombia. Farid afirmó que los parientes de su difunta esposa lo habían amenazado repetidamente a él y a su anciana madre. Como resultado, antes de volar de regreso a España, planeaba apelar a las autoridades para garantizar su seguridad. Solicitó una orden de protección para poder asistir al funeral, pero su solicitud fue denegada, y Yulina Sariza decidió no correr el riesgo. En respuesta, Farid presentó una denuncia judicial contra los familiares de su esposa fallecida, alegando que obstruyeron su regreso a casa. María y Pedro Lucas, por otro lado, negaron sus acusaciones, afirmando que su principal preocupación era su regreso a España para enfrentar juicio. Procedimientos judiciales adicionales. Con nuevas circunstancias y acusaciones contra Farid se iniciaron más investigaciones y procedimientos judiciales. Dario y Carlos, quienes ya estaban cumpliendo sus condenas en una prisión colombiana, fueron interrogados sobre su relación con Gina Sariza y una posible conspiración premeditada. Sin embargo, Brian rechazó categóricamente esta suposición, insistió en que el asesinato fue un accidente causado por un intento de robo fallido. Afirmó que nunca había conocido a Farid antes, y mucho menos que lo había contratado como asesino a sueldo para su esposa. Las acusaciones parecían ser un intento desesperado, sin evidencia concluyente de premeditación o un asesinato por encargo, solo suposiciones e interpretaciones de los eventos en la grabación. Dario también admitió estar bajo la influencia de alcohol y sustancias prohibidas esa noche, lo que explica su mala memoria de los eventos. Carlos insistió en que su amigo no lo había incluido en sus planes, y que todo lo que sucedió en el bar fue tan impactante para él como para aquellos a quienes asaltaron. Juan parecía estar diciendo la verdad, pero la declaración de Brian sobre quién disparó el tiro fatal generó algunas dudas. Considera esto: no logró cometer el robo, fue encarcelado y su hijo enfermo recibió el tratamiento costoso necesario. Brian afirmó que cuando las personas de buen corazón descubrieron su motivación, lo ayudaron. Sin embargo, los abogados de la familia Lucas intentaron demostrar que los 3.000 euros robados a Irene, que Farid pagó por su asesinato, se gastaron en tratamiento. Brian supuestamente acordó sacrificarse e ir a prisión para salvar a su hijo mientras secretamente le pasaba el dinero a su esposa. Sin embargo, esta versión nunca fue verificada. Regresó a España. Lina Sariza solo decidió regresar a España después de obtener una orden judicial que garantizara su seguridad. Habían pasado unos meses desde la tragedia, y la locura mediática se había calmado. Cuando regresó, Lina Sariza afirmó haber traído materiales de investigación que demostraban su inocencia en el asesinato de su esposa. Afirmó que su principal razón para regresar era cuidar a los hijos que tenía con Irene, quienes habían sido atendidos por los familiares de la fallecida mientras él estaba ausente. 6 meses después, Farid decidió dar una gran entrevista, en la cual reveló que había perdido casi todo, estaba desempleado y su pasaporte había sido revocado, lo que le impedía salir del país. Para empeorar las cosas, sus amigos lo abandonaron y la madre y el tío de su difunta esposa le prohibieron ver a sus hijos. Lina Sariza se enfrentó a María y Pedro Lucas en el tribunal varias veces. Afirmó que lo amenazaron mientras intentaban probar su implicación en el asesinato de Irene. Sin embargo, ninguna de las partes pudo respaldar sus afirmaciones. Finalmente, los niños quedaron al cuidado de su abuela y su tío, y el viudo no pudo reclamar ninguna de las pertenencias de su difunta esposa. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Michele Marie Somers nació en 1957 como hija de Milton y Helen Somers. Michele creció en Concord, California, donde tocaba el violín, actuaba, animaba y fue la reina del baile de bienvenida, destacándose académicamente con calificaciones perfectas. Michele también era una devota seguidora de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus diversas experiencias incluyeron ser estudiante de intercambio en Suiza, seguir una carrera de modelaje y ganar el título de Miss Concord en 1976.
El 11 de abril de 2007, Michele McNeil, una residente de 50 años de Pleasant Grove, Utah, se estaba recuperando en casa de una cirugía. La hija de Michele, Alexis Summers, inicialmente la cuidó después de que fue dada de alta del hospital, pero su esposo, el Dr. Martin McNeil, eventualmente asumió su cuidado. Michele y Martin se conocieron en un evento para jóvenes solteros mormones y se casaron cuando Michele solo tenía 21 años. Todavía están casados casi 3 décadas después. Martin, un psiquiatra en ejercicio, y Michele, una ex reina de belleza convertida en modelo, compartían el deseo de tener hijos, y eventualmente ampliaron su familia para incluir 4 hijos biológicos en un corto período de 5 años después del matrimonio, así como adoptaron 4 hijos, 3 de los cuales son de Ucrania. Martin acompañó a sus hijas pequeñas a la escuela el 11 de abril, dejando a 4 hijos adultos y 4 hijos menores en casa el día anterior. Alexis, que había salido para reanudar la escuela de medicina, llamó a Michele a las 8:45 am para preguntar por su salud. Michele le aseguró a Alexis que estaba bien. Michele se había sometido a un lifting facial poco más de una semana antes, el 3 de abril, y estaba tomando medicamentos recetados con instrucciones de descansar. Alexis la había cuidado durante unos días antes de regresar a la escuela, y Michele le dijo que se sentía bien y que planeaba recoger a las niñas más tarde ese día. Después de dejar a las niñas en la escuela, Martín fue a trabajar, donde recibió un premio, y le pidió a un fotógrafo que le tomara una foto. Después de la ceremonia de premiación, recogió a su hija a las 11:30 am y las llevó a casa. Cuando regresaron, las llamadas a Michele no fueron respondidas, lo que llevó a Martín y su hija a buscarla por toda la casa. Descubrieron a Michele sumergida en la bañera, completamente vestida. Martín le indicó a su hija que buscara ayuda, y ella corrió a la casa de un vecino. Martin marcó el 911 e informó al despachador que estaba realizando RCP. También informó a un colega que estaba realizando un código en su esposa. Cuando Alexis llamó a Martin, le dio la angustiosa noticia: «Tu madre está en la bañera y no está respirando». Los vecinos preocupados se apresuraron a entrar al baño para ayudar y notaron a Martin inclinado sobre el rostro de Michele. Michele yacía boca arriba con la cabeza bajo el grifo y las piernas y los pies dentro de la bañera. Con la ayuda de los vecinos, Michele fue sacada de la bañera y Martin comenzó la resucitación cardiopulmonar. Una vez que llegaron los paramédicos, se hicieron cargo de los esfuerzos de resucitación. Durante este proceso, Michele hizo un sonido burbujeante y expulsó una gran cantidad de líquido de su boca varias veces. Martin les dijo a los paramédicos que no había estado fuera de la casa por mucho tiempo, y que Michele podría haber sobredosis de medicamentos para el dolor y resbalado en la bañera, golpeándose la cabeza. Martin descubrió a Michele desplomada sobre la bañera, con su parte inferior del cuerpo afuera. Michele fue declarada muerta a su llegada al hospital. La Dr. Maureen Fricke, la médico forense, concluyó que la muerte de Michele fue natural y causada por una enfermedad cardiovascular, específicamente hipertensión y miocarditis. Dentro de los 9 días posteriores al funeral de Michele, Gypsy Gillian Willis se mudó a la casa de Martin. Martin inicialmente les dijo a sus hijos que la había contratado como niñera para cuidar a los otros 4 niños pequeños en casa. Sin embargo, los hijos adultos de Martin estaban preocupados por la situación. Cuando Alexis preguntó sobre su relación con una gitana, Martin le dijo que se fuera de la casa. Más tarde se descubrió que Gypsy no estaba trabajando como niñera. En cambio, ella se mantuvo reservada. Escribiendo con Martin como su pareja, fueron juntos a Wyoming, donde Gypsy presentó a Martin a su familia como su prometido, e incluso tomó el nombre de Julian McNeil. Martin le propuso matrimonio a una gitana inesperadamente solo 3 meses después de que su esposa muriera. Alexis, su hermana Rachel y la hermana de Michele, Linda Clothes, tenían sospechas sobre la supuesta causa natural de la muerte de Michele, y convencidas de que Michele había sido asesinada, instaron a la policía a reinvestigar el caso. Contactar a varios periódicos de Utah, la oficina del gobernador y las autoridades requiere esfuerzos persistentes, lo que eventualmente lleva a la reapertura del caso de Michele. Un toxicólogo examinó el informe de toxicología de la autopsia y descubrió que la sangre de Michele contenía concentraciones de Valium, Percocet para Narrogin y Ambien, que eran suficientes para dejarla gravemente aturdida y difícil de despertar. Un médico forense, el Dr. Todd Gray, revisó el informe y cambió la causa de la muerte de natural
a indeterminada. La causa de la muerte de Michele fue reclasificada como una combinación de enfermedad cardíaca y toxicidad por drogas, lo cual difería de la enfermedad cardíaca atribuida anteriormente. A medida que avanzaba la investigación sobre el pasado de Martin, se reveló una vida basada en el engaño. Martin cometió fraude en sus 20s, escribiendo cheques falsificados para financiar su lujoso estilo de vida. Su historial criminal incluía condenas por falsificación y robo mayor, lo que resultó en una sentencia de 180 días de prisión. Tras su liberación, Martin se inscribió en la Facultad de Medicina utilizando 2 expedientes académicos falsificados. Había presentado el expediente académico de otra persona durante el proceso de solicitud. Además, la policía descubrió que Martin había afirmado falsamente ser esquizofrénico para obtener una baja del ejército. Tras su baja, recibió $3.00 al mes del Departamento de Asuntos de Veteranos durante más de 3 décadas, y la policía investigó el caso más a fondo. Tras la muerte de Michele, Martin intentó organizar la adopción de los 3 niños que habían adoptado de Ucrania. Para facilitar esto, ideó un plan engañoso que involucraba a una de sus hijas, Giselle McNeil, de 16 años, disfrazada como unas vacaciones de verano. Te envió a Giselle. Durante su ausencia, Martin y Gypsy asumieron su identidad. Gypsy obtuvo un número de seguro social fraudulento, tarjeta de Idaho y un certificado de nacimiento, y los dos fueron a la corte, cambiando con éxito la fecha de nacimiento de Giselle por 20 años. Martin y Gypsy fueron condenados por robo de identidad y otros cargos federales, y ambos se declararon culpables de cargos estatales de fraude después de que Martin cumpliera 3 años de prisión. Más tarde, fue acusado de asesinato, delito grave de primer grado, y obstrucción de la justicia, delito grave de segundo grado. La fiscalía afirmó que Martin cometió asesinato premeditado contra su esposa. Afirmaron que él coaccionó a Michele para que se sometiera a una cirugía estética como parte de un asesinato meticulosamente planeado. Según la fiscalía, Martin persuadió al cirujano que realizó el lifting facial para que recetara medicamentos específicos necesarios para llevar a cabo el crimen. Según se alega, Martin drogó a Michele después de su cirugía estética y luego la ahogó en su bañera. La fiscalía alegó que el motivo de Martin era el deseo de estar con su amante, una gitana. El tribunal se enteró de que Martin animó activamente a Michele a hacerse un lifting facial a pesar de su falta de interés previo en el procedimiento. El comportamiento de Martin cambió drásticamente cuando cumplió 50 años, según el testimonio, incluyendo un renovado compromiso con el ejercicio, la pérdida de peso y las visitas a la sala de bronceado. Michele, preocupada por una posible aventura, le preguntó sobre su repentina obsesión con su apariencia. Martin respondió sugiriendo que se enfocara en su apariencia y considerara un lifting facial. Michele confió en su hija Alexis en marzo de 2007, temiendo que Martin estuviera teniendo una aventura. Michele investigó los registros telefónicos de Martin y descubrió un número marcado con frecuencia, lo que despertó sospechas de infidelidad. Cuando ella lo confrontó, Martin desestimó sus preocupaciones como infundadas. En un intento de desviar su atención, le ofreció pagar por el lifting facial de Michele y sugirió que se fueran de crucero por 2 semanas después. Contrario a las afirmaciones de Martin, la fiscalía alegó que había estado teniendo una aventura desde noviembre de 2005. Gypsy Willis, la mujer que él más tarde afirmó haber conocido solo después del funeral de Michele, donde supuestamente la contrató como niñera de los niños. Los dos se conocieron primero en línea, y Gypsy confirmó que estaba al tanto del estado civil de Martin. La fiscalía afirma que Martin comenzó a planear el asesinato de Michele meses antes de su muerte para facilitar su relación con Gypsy. Afirmaron que él fingió estar enfermo para establecer una coartada, haciendo que pareciera poco probable que atacara físicamente a su esposa. Martin discutió preocupaciones de salud contradictorias con varias personas que caminaban con una cojera y usaban un bastón. En la iglesia, les dijo a los congregantes que tenía cáncer y que le quedaba menos de 1 año de vida. Mientras tanto, les contó a sus colegas una variedad de historias sobre su salud, que iban desde neuropatía periférica en su dedo del pie hasta cáncer en su dedo gordo y problemas neurológicos similares a los de la cera. La fiscalía luego detalló la cirugía de Michele y los eventos que siguieron, enfatizando que fueron las acciones de Martin después de la muerte las que generaron serias preocupaciones en el caso. En marzo de 2007, Martin organizó reuniones con un cirujano plástico para Michele, quien participó activamente en las consultas y citas. A pesar de su nerviosismo, Michele aceptó someterse a la cirugía. Martin acompañó a Michele a una visita con un médico de atención primaria antes del procedimiento para asegurar su seguridad.
Durante esta visita, el médico de atención primaria de Michele habló sobre su presión arterial alta y sugirió posponer la cirugía. A pesar de este consejo, Martin y Michele fueron a ver al cirujano para una evaluación preoperatoria, acompañados por Alexis. Antes de la cita, Alexis notó que Martin anotaba medicamentos que deseaba que el doctor le recetara. En camino a la cita, Michele expresó su deseo de posponer la cirugía para poder manejar mejor su presión arterial. Martin, indignado por la sugerencia, replicó: «Si no te operas, no lo conseguirás». Típicamente después de un estiramiento facial, se han recetado un analgésico, un antibiótico, un medicamento para dormir, un antiinflamatorio y una pomada para los ojos. Martin, por otro lado, le pidió al cirujano más medicamentos y más fuertes, como oxicodona, un analgésico más potente, Lortab líquido, una dosis mayor de Finnegan y Valium y un medicamento para la ansiedad. El cirujano accedió a las peticiones de Michele, pero le advirtió que tomara cada pastilla por separado y no todas de una vez. Michele tuvo la cirugía 2 días después, a pesar de que se suponía que solo iba a durar un día. Ella expresó el deseo de quedarse a pasar la noche en el hospital. Sin embargo, Martin expresó su descontento e insistió en que ella regresara a casa. El cirujano intervino e insistió en que Michele se quedara a pasar la noche. Finalmente, se le permitió regresar a casa al día siguiente. Cuando Michele regresó a casa, Alexis notó que parecía estar demasiado sedada. Cuando preguntó al respecto, Martin explicó que podría haberle dado demasiada medicación. Alexis, preocupada por el bienestar de su madre, se ofreció a encargarse de la medicación de Michele. La propia Michele le dijo a Alexis que Martin le había dado demasiada medicación, lo que le provocó vómitos, para prevenir el posible uso excesivo de medicamentos. Michele le pidió a Alexis que le dejara tocar cada pastilla para poder identificarlas, ya que aún tenía vendajes y no podía ver en ese punto de su recuperación. La recuperación de Michele mejoró en los días siguientes. Después de que le quitaron las vendas, recuperó su independencia y movilidad. Incluso comenzó a reducir las dosis prescritas de sus medicamentos. A pesar de la mejoría de Michele, Martin solicitó que el cirujano le renovara las recetas de Percocet y Phenergan. El cirujano cumplió con la solicitud. Alexis regresó a la escuela confiada en que Michele se estaba recuperando bien y era capaz de manejarse sola. Desafortunadamente, Michele fue encontrada muerta al día siguiente. El jurado se enteró de las extrañas circunstancias que rodearon el descubrimiento de Michele en el baño. La hija menor de Martin informó que el día en que Michele murió, Martin la recogió de la escuela y, cuando regresaron a casa, descubrieron a Michele completamente vestida en la bañera. Según los informes, Martin marcó el 911. Sin embargo, proporcionaron una dirección falsa y colgaron abruptamente. Durante la segunda llamada, él declaró: «Mi esposa se ha caído en la bañera, está inconsciente, está bajo el agua». Martin informó al despachador que no podía levantar a Michele y estaba drenando la bañera antes de colgar. El despachador volvió a llamar, pero Martin colgó a los testigos, incluidos los vecinos que habían visto a Michele en la bañera. Un vecino testificó que realizaron compresiones en el pecho mientras Martin se inclinaba sobre la cabeza de Michele para administrar respiraciones de rescate, pero no vieron que su boca entrara en contacto con la boca de Michele. Solo cuando los paramédicos se hicieron cargo de la RCP, el color de Michele cambió y surgió un sonido burbujeante. El jurado fue informado de las discrepancias entre el relato de Martin sobre cómo se descubrió a Michele y las memorias de otros. Martin afirmó que ella estaba encorvada sobre la bañera, con la mitad inferior de su cuerpo no sumergida, lo cual contradice las descripciones de su hija y los vecinos. Además, el médico de la sala de emergencias no encontró lesiones en Michele consistentes con una caída en la bañera. Alexis regresa a casa después de enterarse de la muerte de Michele. Descubrió que la medicación de Michele, así como la cama del hospital y las mantas, habían desaparecido. En el garaje, Alexis descubrió un montón de toallas mojadas, ropa y la alfombra del baño. El hijo de Martin, Damián, y su novia Eileen regresaron a la casa tras la muerte de Michele. Martin le pidió a Eileen que tirara las pastillas de Michele por el inodoro. Eileen testificó que cumplió y observó que algunos de los frascos de pastillas estaban casi vacíos. Contrario a la afirmación de Martin de que había sangre por todas partes, ella no encontró sangre en el baño. El tribunal escuchó que el día en que Michele murió, Martin se comunicó extensamente con la gitana, hablando 2 veces por teléfono e intercambiando 30 mensajes de texto. Durante el juicio, la fiscalía presentó a un cardiólogo, quien testificó que la inflamación del corazón de Michele era leve y no representaba un riesgo significativo de muerte cardíaca. Además, un experto en patología forense
testificó que no había evidencia de miocarditis, cuestionando la determinación inicial de la causa de la muerte. En cambio, los expertos hipotetizaron que la causa de la muerte fue el ahogamiento, citando 5 puntos clave. Primero, durante la RCP, Michele regurgitó grandes cantidades de agua, lo que indica que la había tragado. En segundo lugar, se encontró agua en las vías respiratorias de Michele, lo que indica que había inhalado una gran cantidad de agua. En tercer lugar, los pulmones de Michele pesaban el doble que los pulmones típicos. El cuarto líquido fue descubierto en las cámaras pulmonares de Michele. Quinto, la sangre de Michele demostró una dilución significativa del fenómeno asociado con la inhalación de agua, que luego entra en los vasos sanguíneos y circula por todo el cuerpo. Durante el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de 5 informantes de la cárcel, uno de los cuales afirmó haber visto un programa de televisión sobre Martin mientras estaba en prisión e informarle al respecto. Inicialmente reacio a entrar en detalles, según el recluso, Martin luego admitió haberle dado a Michele pastillas para dormir y oxicodona, luego supuestamente admitió haberla colocado en la bañera y mantener su cabeza bajo el agua por un corto periodo de tiempo. Otro recluso preguntó sobre el destino de Michele, a lo que Martin, supuestamente, respondió que la perra se ahogó. Los demás reclusos testificaron que Martin se jacta de su capacidad para evitar ser detectado y expresa confianza en que las autoridades nunca podrán probar sus crímenes. La defensa afirmó que la muerte de Michele fue por causas naturales, señalando a los diversos médicos forenses involucrados en el caso. Ninguno de ellos pudo concluir de manera definitiva que la muerte de Michele fuera el resultado de un homicidio. La defensa afirmó que Michele tuvo un ataque al corazón, lo que le hizo caer de cabeza en la bañera. La autopsia reveló un corazón agrandado, estrechamiento de las arterias cardíacas y evidencia de deterioro del hígado y los riñones. A pesar del argumento de la defensa, más de 6 años después de la muerte de Michele, el 19 de septiembre de 2014, McNeil fue condenado a un mínimo de 15 años de prisión hasta cadena perpetua por asesinato en primer grado, además de un término adicional de 1 a 15 años por obstrucción a la justicia. En contraste, Gypsy no fue acusada de asesinato. Aunque algunos miembros de la familia de Michele sospechaban de su implicación, la gitana insistió en que no tenía conocimiento de ningún plan para hacerle daño a Michele. Martin apeló su condena y finalmente McNeil, de 61 años, se suicidó en prisión el 9 de abril de 2017. Ahora lleva 2 años y medio de su condena. Fue encontrado muerto en un patio exterior cerca del invernadero de la prisión. Según un informe del Departamento de Policía Unificado, McNeil se mató con una manguera y una línea de gas natural que servía como combustible para un calentador de invernadero. El caso de Michele podría haberse cerrado si su familia no hubiera sido tan persistente. A pesar de los desafíos de reabrir el caso, se negaron a rendirse hasta que se reveló la verdad. La familia sospechaba de un juego sucio después de la muerte de Michele, creyendo que Martin la había asesinado. Incluso Michele tenía la sensación de que algo estaba mal durante su vida. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.